Pop y Muerte es un podcast 100% independiente, que depende del apoyo de sus suscriptores. Entra en patreon.com/popymuerte y hazte mecenas. Pop y Muerte. Necrofilia, junkies sin vermes, leches en coche y unos fans dementes, vómitos, disparos, caras verdes, la sobradilla, cutis, no lamentes, socios del club de los 27, acordes y canciones deprimentes, el padre de Amy, Jan y Jimmy, sí, el martillo de Marvin, la fuca de Kurt, el siniestro de Aliyah, Tupac contra Big, el escudo arriba. Buenísimas noticias, Kiko Amat. Cuéntame, Javi, te llega- saludo. Precisamente hoy tenemos buenas noticias, precisamente No, en Pop hoy y viene Palestina. información terrible, pero la buena noticia... A ver si la gente va a esperar que tenemos buenas noticias. En plan, hemos conseguido que termine. La paz, que ¿te imaginas? hemos conseguido la paz. Somos nosotros. Esto sería la hostia. La Sería, gente fliparía sería mucho. increíble, sí. Un poco también como flipado por nuestra parte, ¿no? Sí. En plan, les hemos contado unas muertes de mierda a... Mientras estábamos manteniendo conversaciones Y- en unos procesos y han de paz, decidido- en unos procesos de paz han en decidido, sí, Ginebra, en Ginebra. y hemos conseguido la paz para. Sí. para Y ya la Palestina. gente dirá, lo que Vale, han, pues hecho es han consumido no Ginebra. va en absoluto por ahí. Vale, no, buenas noticias porque empezamos puto temporada, tío. Sí, Es el empezamos primer- temporada. Este es el primer capítulo. capítulo de la temporada 5, de la triunfal quinta temporada. de la triunfalísima quinta temporada, el quinto disco, tío. Hemos superado todo tipo de dificultades por el camino. Hostia, la temporada 4, hija de Intentan gran hacer la puta, parte eh. luctuosa del No, no, lloriqueo. no. Además, Te lo prohíbo. Yo no lo voy a hacer. Lo hice la otra vez, no lo haré más, no voy a llorar Porque, más. porque también hace que cortaría ese Claro, segmento. sí. por No eso voy a llorar vuelves porque esté Nacho Vale. aquí. No voy a llorar porque- a la audiencia de qué vamos a hablar hoy. Bueno, sí, es la última risa ya. Hoy venimos a hacer... hoy venimos a hacer... Esto es halagüeño a tope, ¿eh? Ve- Esta no, es la última risa que va a haber. A partir de ahora. Yo creo que podemos explicarlo directamente, ¿no? Sollozos. Porque tenemos unos colegas de Madrid que iniciaron una campaña muy guapa este verano debido a las atrocidades que todos hemos estado viendo todo el puto verano, hasta sin querer, en redes sociales, en la tele y en todos lados. Unos colegas de Madrid tuvieron una iniciativa muy guapa, entre ellos el Molar, nuestra tienda predilecta de libros y discos en Madrid, que implicaba tener como un pequeño póster en las tiendas en el que la tienda o el comercio en cuestión se declaraba abiertamente en contra del genocidio en Gaza. Estos colegas nos preguntaron si nosotros queríamos, como Pop y Muerte, unirnos a la campaña con los visuales consecuentes. Los compartimos en nuestro Instagram, y Kiko y yo estuvimos hablando este verano de que quizá había que hacer un... Ya voy a empezar con. Habría que Pop y hacer un Pop y Palestina, Palestina, porque es justo con por un lo- capítulo suave y Sí. poco conflictivo. Porque además creo, no quiero mentir a la audiencia tampoco, pero creo que poco antes de finalizar la cuarta temporada tuvimos como... estuvimos hablando sobre el conflicto y demás, y coincidimos en que hay muchas... Y yo te dije que sabía todo, que lo sabía todo lo que había pasado hasta este punto. Pero desde hace relativamente poco, ¿no? Sí. Porque yo lo que te dije es en plan, tío, tengo claro, Claro. tengo cosas muy claras, muchas cosas que están sucediendo, pero no sé si sé todo bien, Claro, si claro. conozco la historia. En los últimos Sí, años exacto, decidí eso es. que no podía no saber Eso es, los correcto, antecedentes correcto, históricos de eso todo lo es. que sucedía. Y decidimos que igual había que participar de esto, explicar Explicar todo, explicar la de puta dónde viene verdad. todo el Sí. asunto. Eh, Este capítulo se lo queremos dedicar a un festival que se llama Saltamarges, que es un festival independiente de un pueblo que se llama Sarrià de Ter. Y Es como la calle de al lado de mi casa, tío, en Ripollet, Sarrià de Ter. Sarrià de Ter. Pues mira, es este festival Saltamarges, que son fans de Pop y Muerte y también, evidentemente, pro Palestina, como toda, Como la, tiene gente, que como toda la ser, gente. de decente, aquí. sí. ¿Vale? Yo voy a estructurar, os voy a explicar un poco los antecedentes reales de siglos atrás, de dónde vienen, muchos siglos, y luego los últimos 2 siglos, ¿vale? Y lo he estructurado por falacias. O sea, son 3 falacias básicas que hay que combatir si quieres que la gente entienda por qué está sucediendo lo que está sucediendo. Has ¿vale? dejado muchas fuera, ¿eh? La primera, bueno, hay muchísimas falacias, pero las 3 vitales, o sea, los 3 pilares de falacia del Vale. sionismo, hay que explicarlos bien. Algunos de ellos son inconscientemente cómicos, hilarantes, pese a la tragedia de ahora, hacer reír por la ficción implícita que acarrean, ¿vale? La primera es que Palestina era una tierra sin pueblo. Esto es algo que se repite desde los núcleos sionistas, ¿vale?
Por tanto, esto solo se puede combatir con historia, ¿vale? Con historia y no con historia ficción, sino historia de verdad. O sea, lo que pasa. No con el Antiguo Testamento, con los libros de verdad. El Antiguo Testamento saldrá todo el rato en este capítulo. Todo el rato, porque es de allí de donde saca la información. Recordemos que es un libro de ficción. Te quiero decir una cosa. Alguien que saca toda la información de ese libro ya no te voy a fiar mucho de lo que va a decirte, ¿vale? Total. Pero bueno, yo no me quiero remeter muchísimo a muchos años antes de Cristo, ¿vale? Pero Palestina era un lugar, era un pueblo reconocido por los romanos, ¿vale? Los romanos lo puto bautizaron, eso para empezar. Y luego fue una zona reconocida durante el Imperio Romano y durante Bizancio. Era una provincia imperial, ¿vale? Nadie dudaba que era una provincia romana, como se sabe, y hubo subsecuentes levantamientos de judíos en la zona. Luego en el siglo... Me salto mucho espacio, porque entonces lo que nos interesa es que después de toda esta época, en el siglo XVII, entra ya en la órbita real del mundo árabe y musulmán, ¿vale? Los musulmanes, evidentemente, les interesa porque allí está Jerusalén, que es el segundo lugar más santo para el Islam, ¿vale? Después de la Meca. Entonces, ahora prestad atención, hay una ocupación, ¿vale? El Imperio Otomano la ocupa en el 1517, los turcos, ¿vale? Lo que podemos definir como los turcos, la ocupan en 1517 y se quedan 400 años. 400 años ahí. Le dan un puto sistema legal, registro de propiedad de la tierra, una cultura, etc. O sea, durante mucho tiempo ahí hay una sociedad musulmana, musulmana suní, pero musulmana. Y permanece ahí un 3% de población judía, ¿vale? Y un 10% de población cristiana. Antes de seguir con esto, ¿vale? Esta es la parte histórica irrefutable, esto es lo que se sabe que ha pasado, y os conmino a que nos dirijamos juntos a un sitio de intachable fiabilidad y compromiso con la verdad histórica, que es la web oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, que recomiendo una visita. O sea, es muy fuerte lo que pasa en esa web, es muy heavy lo que pasa. O sea, lo que está sucediendo. Bueno, antes os voy a contar una anécdota friki que acabo de descubrir, que esto no lo sabía yo. O sea, en los años 30 en la Universidad Hebrea, o sea, tenía un departamento de historia, ¿vale? Esto es tan guapo, esto es tan delirante que no te lo puedes ni creer. Tenía un departamento de historia, como todas las universidades del mundo. Y alguien decidió que aquel departamento de historia no estaba explicando la historia. Con lo cual, la Universidad Hebrea es la única universidad del mundo que tiene un departamento solo que explica, es un departamento de I+D. Solo historia judía, ¿vale? Pero que no hay cruce. O sea, la historia del mundo es una y la historia que enseñan ahí, pero si las contrastan no se parecen. Si te equivocas de clase, las has jodido. Porque es en plan, claro, esto no es lo que me habían dicho ahí, ¿vale? Tío, o sea, es como si es el mundo cuántico. Vas a una clase y te están explicando lo que pasa en un mundo cuántico de ficción. Es una tarde en mi cole de monjas de Ripollet, cuando teníamos naturales y religión, que era como, el mundo se creó en 7 días y el séptimo descansó, cérrate el libro, Darwin. Exacto. Y era como en plan, a ver, un momento, un segundo. Profe, no estoy entendiendo nada de esto. ¿Sabes? Has hecho así, ¿eh? Sí, profe. ¿Sabes? Dejo de teclear porque estoy en Pero me gusta la idea de que esa historia hebrea la escriban guionistas de ficción de Totalmente, Hollywood. Los que han hecho lo del mundo cuántico. Los Vengadores son los que han sido empleados. ¿Sabes lo que pasa a veces? Que la industria militar acaba trabajando para la industria civil. Pues los que crearon los Avengers han pasado directamente a la Universidad Hebrea. Bueno, pues según la web del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, dice, literalmente, pese a todo lo que os acabo de contar ahora, que bajo el Imperio Otomano había 1000 familias judías en el país, en vibrantes centros urbanos, ¿vale? Y el resto era un secarral infame. El resto era Lleida. O sea, lo que se ve desde Lleida era nada de interés. O sea, hay las 1000 familias contadas un poco así a dedo, creo yo. Y ellos dicen vibrantes. Decían vibrantes, y el resto es, como os he dicho, un secarral infame. En el año 1800 entra en declive el dominio otomano, ¿vale? Y el país, según la web, queda en manos de terratenientes ausentes. Ni siquiera los terratenientes musulmanes no están ni en el país. Vale. Para que no se sospeche que hay algún musulmán ahí. Ya. Y se han ido en el país. Y lo único que queda son arrendatarios pobres. Esto lo pone literalmente. Arrendatarios pobres. Es decir, hay una cierta chusma que se niega a irse de allí, pero en realidad la historia se está haciendo en los centros vibrantes y luego hay unos cuantos, hay pobres, claro. hay pobres pedigüeños por ahí, sospechosamente morenos y barbudos que pero no aparecen en la historia de aquí, no se les nombra, ¿vale?
Los bosques desaparecen, según esta web, no hay bosques. O sea, ya que esa tierra fértil se ha convertido en básicamente un descampado de Ripollet. Torres eléctricas. Y tampoco hay tierras de cultivo. Es una zona yerma. O sea, en el 1800 es una zona completamente yerma. En el 1800. Con unas cuantas ciudadelas que flipa, que es el carnaval de Notting Hill ahí todo el día. A los niños les decían. De farra, acordeonistas, por alguna razón. A los niños decían, no vayas allí que hay jeringas. ¿No? Como en los 80 aquí. Exacto. No vayas, que te violan. No saltes. Decían, no saltes en los... ¿Cómo es en los neones? No saltes. Claro. Que explotan. Claro. Y eso, pues Palestina es un puto desierto, según esta web, con unas cuantas ciudades judías llenas de luz y de color. Pero ese claro que me has dicho. Claro. Ha sido guapísimo. O sea, te estabas extendiendo un poco con el descampado de Ripollet y he pensado que no hacía falta dar tantos detalles geográficos. Has hecho... En narrativa se ve mucho cuando una descripción se está extendiendo, ¿sabes? Es Dickens. No hacía falta lo del papel de pared. Ya había entendido cómo era la habitación. Vale, pues al lado de estas ciudades judías hay un montón de gente anónima. O sea, estos parias son anónimos, no se les nombra, no se les llama pueblo, o sea, no son una cultura, son gente barbuda que está por allí. Aleatoria, sí. ¿Qué pasa con esto? Lo que os he dicho, que en el 1800 y antes... Palestina era una sociedad árabe mediterránea como todas las demás del creciente fértil, que aparte de ser un nombre guapísimo es una canción de Felt, o sea, Fertile Crescent, y era una parte moderna y floreciente del Levante, ¿vale? Era una cultura como todas las que lo rodeaban, ¿vale? Entonces pasaron una serie de cosas en el mundo otomano. Esto es importante saberlo porque empezaron los movimientos indepes, ¿vale? De una utopía panárabe que fue machacada por los imperios occidentales para que no se construyeran pues imperios árabes, ¿vale? Hubo un agreement que se llama el Agreement de Sykes-Picot de 1916 que dividió la zona para que no se les viniera, ¿sabes? Que no se vinieran arriba los árabes, se dividió la zona en países, ¿vale? Son en naciones-estados, pero con criterios geopolíticos. Es decir, no se cogió un trozo de Palestina y se cogió Palestina y se le llamó Palestina. O sea, Palestina, por una cultura, porque tenía una lengua, cultura, etcétera, pues se le puso Palestina y empezó el mandato británico. O sea, los ingleses empezaron a mandar en Palestina. Por tanto, el nacionalismo palestino ya existía desde principios del siglo XX y era simplemente una nación cultural, geográfica y políticamente independiente. Existía como tal, solo que la mandaban los ingleses, ¿vale? Meanwhile, en otra parte del mundo, mientras todo esto estaba pasando y los palestinos se estaban arreglando bastante bien bajo el mandato británico, aparece el sionismo, que es lo que voy a explicar ahora, que es flipante lo que pasa en la otra parte del mundo y cómo se empieza a crear una narrativa alternativa. Pero antes, cortinilla. Pues tío, como esto va a ser como un examen de sociales. Espero que estés tomando notas, Nen. De sociales de cuando yo era chaval, que yo lo que hacía era escribir lo que me sé solo. O sea, es decir, yo me lo hacía venir bien para solo poner lo que me sé. Y vamos a estar todo el rato saltando. Yo ahora lo que os voy a contar ahora, para mi parte, que es un poco como... Voy a aprovechar para contaros, para recomendaros lecturas guapas. Bueno, de entrada podríamos recomendar el libro de Ilan Pappé, que está de puta madre. Es un libro muy pequeñito de 100 páginas que me lo recomendó Kiko. Y es una lectura súper liviana y súper ágil, pero ultra prolija. Y que va súper bien como para enterarte rápido de la movida acá, ¿vale? Pero en paralelo... Yo leértelo en la puerta del bar antes de entrar y ser el que dominacas de la conversación, segurísimo. Sí. Pero yo de lo que quería hablaros cuando con Kiko queríamos... Cuando estábamos como maquetando el programa, yo sabía que quería hablar sí o sí de Joe Sacco, ¿vale? Que es uno de mis autores de cómic favorito. Y para ello quiero hablar de este bloque empezando por el final, ¿vale? Por el 7 de octubre de 2023, ¿vale? Supongo que si estáis conectados a redes habréis oído hablar mucho del 7 de octubre, ¿no? Es como los sionistas en Norteamérica, por ejemplo, siempre hablan del 7 de octubre. Hay un vídeo muy guapo que corría por redes en el que un sionista interpelaba a un protestante, alguien que protestaba en favor de la libertad palestina y le decía que qué pasaba con el 7 de octubre, ¿no? Y esta persona le contestó, ¿y qué pasa con el 8 de octubre? ¿Y con el 9 de octubre? ¿Y con el 10 de octubre? ¿Y con el 11 de octubre? ¿Y con el 12 de octubre? Y empezó, y no paró de... Con el calendario, decir, entiendo lo que me dices del 7, pero ¿qué pasa con todos los días de después, ¿no? Claro, todos los días del año, exacto, básicamente. Sin embargo, hay una cosa que se ha exigido mucho desde Occidente, tío, desde muchos medios generalistas ingleses, americanos, seguramente desde
desde posturas muy fascistas en España seguramente también, que es, o sea, alegar que estás a favor del terrorismo si no condenas primero lo que pasó el 7 de octubre, ¿no? Os cuento, yo creo que es importante contarlo y hay que asumir que la decisión que tomó Hamás es una decisión terrible y causó muchísimas muertes inocentes, ¿vale? El primer domingo de octubre del 2023, Hamás, baticemos junto a otros grupos armados palestinos menores, ataca por sorpresa a Israel desde la Franja de Gaza, desencadenando, y me he puesto entre comillas, o sea, he puesto entre comillas y entre paréntesis he puesto di entre comillas. ¿Sabes? O sea, que al leerlo no me se te encanta pasa. cuando aparece tu voz del pasado. Me dice di entre comillas. Me flipa. Y desencadenando, entre comillas, una de las escaladas más jodidas en el conflicto. ¿Por qué digo entre comillas? Porque nunca ha parado de escalar el puto conflicto realmente. Es verdad que, bueno, yo supongo que Kiko lo contará, hay una constante en esta historia y es prácticamente, o sea, es la historia de... No quiero siempre apelar a lo mismo, pero de los chungos en Ripollet, ¿vale? Que es intentar provocar que hagas cualquier cosa, claro, para darte una paliza. No, ¿vale? Para que te pegues con el propio exacto, puño, ¿no? ¿Sabes qué es en plan? ¿Por qué te pegas con el propio puño? Tú estás en tu trozo del Parque de los Pijos, que es tuyo, lo llevas allí bastante tiempo. Las cáscaras de pipa lo demuestran. Los lapos del Johnny también, que los tira entre los dos dientes, entre el espacio de los dientes. Parece que hay termiteros, pero son vuestras cáscaras de pipas que se han ido... Llegan unos chungos y con 2 culetazos te apartan un poco y empiezan como a hacerse los colegas un poco de entrada. ¡Ey, qué pasa! ¿Qué hacéis? No sé qué. ¿Tú qué miras? Y tú le haces no estoy mirando nada. ¿Me estás contestando? Entonces ya empieza como una lógica de hagas lo que hagas. Es la vieja lógica. ¿Estás mirando a mi hermana? No. No te gusta mi hermana. No hay forma de ganar. No hay forma de ganar, hijo de puta. No me has dado una tercera opción. Pues esa actitud súper fácil de entender, de bully, teenager de Ripo de los 90, es exactamente la política de Israel respecto a Palestina. Siempre le ha ido bien que Palestina haga cualquier cosa para poder dar una escalada mayor a la violencia, justificando. Es lo que ha hecho de forma sistemática. Esto es una actuación recurrente y cíclica en la historia de Israel, ¿vale? La operación de Hamás se basó en el lanzamiento de miles de cohetes hacia territorio israelí y en paralelo la introducción de combatientes infiltrados por tierra, mar y aire y en varias comunidades israelíes cercanas a Gaza. Es terrible, pero está bien hecho. O sea, quiero decir, oficialmente nos parece mal, pero bueno, militarmente está bastante guay. Lo hicieron todos y que se enteraran y buscando varios frentes. O sea, no estoy diciendo que me parezca bien a nivel humano, pero el Blitzkrieg pero militarmente del Tercer Reich está impepinable. ¿Qué pasó? Esa rapidez no es normal. Total. O sea, se produjeron asesinatos masivos de civiles, terrible, en distintos pueblos, saqueos, destrucción de propiedades y tomas de rehenes, ¿vale? Como respuesta, es que enseguida volvemos a lo mismo. Como respuesta, Israel declara el estado de guerra, inicia bombardeos contra Gaza y acciones militares con el objetivo de destruir la infraestructura de Hamás y rescatar a los rehenes. Esta es lo que siempre se supone que hacen. Es decir, si hay un hospital, si hay una guardería llena con 50 niños, ellos tiran una bomba allí, matan 50 niños por si había uno de Hamás. En plan, por si había un terrorista. Ellos, el terrorista siempre, futuro de Hamás. Eso es otro nivel que también lo he oído en sionistas, que es... Estamos adelantando, claro, por si acaso. Es que, ¿sabes? ¿Qué van a hacer? Hay que cortarlo de raíz, desde luego. El número de víctimas israelí supera los 1000 y los secuestrados supera los 200. Son números terribles y quizá los más heavies sufridos por Israel desde que se inició el conflicto, ¿vale? Lo sucedido el 7 de octubre ha sido la excusa y el mantra perfectos, como os decía, para que Israel lleve a cabo una limpieza étnica, que es lo que siempre ha pretendido hacer. O sea, ellos han tenido una pretensión siempre. Papel lo explica increíblemente bien. Kiko nos explicará el tipo de colonialismo, pero lo que han pretendido siempre es una limpieza étnica. Y esto es la excusa perfecta, lo que hizo Hamás en octubre, para acabar. O sea, no sé si habéis visto el vídeo de Netanyahu de hace años hablando off the record, fuera de cámara, en una entrevista, explicando exactamente todo lo que está pasando, ¿sabes? Diciendo cómo lo vamos a hacer, ¿no? Financiando primero Hamás, como hicieron, bueno, buscando siempre la excusa, ¿no? En plan, lo que tenemos que hacer frente a la opinión popular, a la opinión pública occidental es tener siempre una excusa. O sea, que Occidente siempre puede decir, hombre, tío, es que con lo que os han hecho
¿cómo no ibas a hacer tú lo mismo, ¿no? O peor. Uno de los bulos que más ha trascendido y que os voy a revisar en una de las páginas de este TVO de Joe Sacco es el de los bebés decapitados por terroristas. ¿Vale? Hay otro mantra recurrente que es en el 7 de octubre hay vídeos de terroristas decapitando bebés, muchos bebés, ¿vale? Entonces, Joe Sacco en este TVO que es La Guerra de Gaza, que también es muy chulo de leer y tal, y que ha publicado hace poco, lo cuenta muy bien, ¿no? Yo aquí en el post-it que he puesto en el TVO me había apuntado la mentira que dices muchas veces debería acabar siendo verdad, ¿no? Entonces, en la primera viñeta vemos a una ilustración súper guay de Joe Biden, y Biden dice: nunca pensé que llegaría a ver imágenes ni que las confirmarían de terroristas decapitando niños, ¿vale? Esto lo dice Biden el 11 de octubre del 2023, ¿vale? Al día siguiente, además Sacco, además de un gran dibujante, es periodista. Al día siguiente, la Casa Blanca negó la visión del presidente Biden. Pero, y hete aquí, que el milagro no podía suprimirse. 16 de noviembre, Joe Biden estaban decapitando a bebés para quemar las cabezas, ¿vale? En plan, 12 de diciembre, los quemaban, decapitaban niños, ¿no? O sea, después de que Estados Unidos contradijera al abuelo. Recordad que este hombre una vez felicitó el cumpleaños a una persona muerta en un meeting. Le dijo felicidades a no sé quién, en plan. Pero estaba muerto ahí delante. Esto hubiera sido creo que llevaba mucho tiempo muerta. O sea, Biden, hay vídeos increíbles en los que acaba un meeting y no sabe por dónde ir. ¿Sabes? Claro. O sea, no sabe dónde ir. Y ahí es donde pero bueno, es suficiente, ¿no? Para el sionismo. Última cosa que os quiero decir al respecto. Quiero aprovechar, como siempre recomendamos cosas pop guays y tal. Espero que lo conozcáis porque tiene millones de seguidores, pero si hay una sola persona que oye Pop y Muerte que no lo conozca, os recomiendo muy fuerte al youtuber norteamericano de origen palestino Hamza Sadah, que se hace llamar Absorber en YouTube, y es un chaval de 23 años, tío, que empezó como jugando a videojuegos, como un streamer, y se hizo muy popular. Es un tío súper guay, y lo que hace últimamente, o por lo que ha trascendido mucho en redes sociales últimamente, es por hacer el chat roulette, ¿no? Creo que es el rollo este como que conecta con peña, pero hace exclusivamente chat roulette con gente, con civiles israelíes y con soldados israelíes, ¿vale? Es terrible. O sea, no os podéis imaginar las cosas que oye decir él, ¿no? O sea, gente que lo amenaza de muerte nada más verlo porque te conozco por TikTok, gente reconociendo que gente muy joven reconociendo que lo que más le gustaría es matar bebés palestinos, es lo que más le molaría, y una de las cosas que dicen de forma constante es el mantra de los bebés, tío. O sea, el mantra de los bebés lo dice constantemente la sociedad civil israelí, algo que dijo el presidente norteamericano y que su propio gobierno desmintió al día siguiente. El cómic del que he sacado este trocito de las declaraciones de Joe Biden es La Guerra de Gaza, es el último TVO que ha hecho Joe Sacco. Joe Sacco es un dibujante de TVOs guapísimo, flipante, súper recomendable, que nació en Malta en 1960, hijo de una superviviente del Holocausto, se crió en Australia y se mudó a Estados Unidos, donde estudió periodismo en la Universidad de Oregón, ¿vale? El tío es un máquina. En los 90, mientras estudiaba periodismo, consiguió como unir la que eran sus dos pasiones, ¿vale? Que eran la crónica periodística y el dibujo, ¿vale? Y lo hizo para mí con este TVO, que es chulísimo, que no tiene nada que ver en este caso con el tema, pero es el Roquillo, ¿vale? El Roquillo es básicamente su experiencia girando con bandas europeas por Europa y dibujándolo todo, haciendo como un diario de gira, dibujando toda la experiencia, dibujando los personajes, todo lo que le sucedía, ¿no? Y esto resultó ser un poco como el germen de lo que sería después, yo creo, uno de los mejores TVOs que se han hecho nunca, seguramente, Palestina. Os lo recomiendo súper fuerte, y es un TVO que estuvo dibujando mientras estaba en la Franja de Gaza, y que la buena gente de Fantagraphics tuvo a bien de publicarle creo que era por fascículos, y él en el último TVO le agradece a Fantagraphics que le vuelva a publicar algo sobre Gaza después de haberle publicado este TVO y no haber ganado ni un duro. ¿Sabes? Como diciéndole, eso es confianza, ¿no? Porque esta mierda no fue un gran éxito, un gran éxito de ventas, pero sí que es lo que hablamos muchas veces con Kiko, ¿no? Es el libro que quieres tener si eres una editorial, ¿no? Da igual si ha vendido o no. Hay discos que tienes que tener en tu catálogo aunque no vendan mucho, ¿no? Tenéis que leerlo, es alucinante. Luego más tarde acabaría
escribiendo también Notas al pie de Gaza, que es otro libro ambientado en la franja. Y luego creo que tiene TVOs sobre los Balcanes, sobre Alaska, todos recomendables. Pero lo que tiene que ver con Gaza a mí me parece imprescindible. Y os quería leer solo un par de momentos de este TVO muy cortitos antes de acabar. Como uno para destacar técnicamente. Uno es una pajilla mía técnica como dibujante que me flipa lo que hace, y la otra es un capítulo muy chulo, ¿vale? Porque una cosa que hace Sacco aquí es retratar a la sociedad palestina de los 90. O sea, no pretende hacer un panfleto como haría cualquier sionista. Él explica lo que hay aquí y explica cómo le ponen de los nervios los niños palestinos que le piden dinero, y explica y tiene un capítulo chulísimo que se llama Mujeres, en el que explica en el que se reúne con mujeres palestinas feministas de los 90 y explican la situación terrible que viven muchas mujeres palestinas en la sociedad gazatí del momento. Quiere decir que o sea, no porque es ecuánime, vaya. Exacto, o sea, no porque los ocupen y los vejen y los maltraten, son todos santos en ningún sitio, ¿no? Es un capítulo que a mí me pareció fascinante, me encantó. Y el otro que es mi pajilla mental, es este episodio que se llama Presión moderada. Y es en el que, bueno, supongo que si hay cámara lo veréis también, ¿no? Los que estéis en Spotify. Son un capítulo en el que habla sobre la detención, ¿vale? Y es muy guay porque a medida que... Ahora me creo mi profe de cómic, ¿no? El ajoso. Sí, el ajoso. Te has vuelto el ajoso. A medida que avanza la historia, va aumentando el nivel de viñetas y reduciendo el tamaño de ellas, tío. Con lo cual cada vez es... Para incrementar la claustrofobia de la situación, y además no moviendo mucho la cámara, ¿no? Pasando todo siempre en el mismo lugar. Es un capítulo alucinante, tío. O sea, vale muchísimo la pena y os lo recomiendo, ¿vale? También, y ya para acabar mi primer bloque, deciros que este verano, esto es verídico, justo cuando estábamos hablando con Kiko de hacer este capítulo, yo estaba en Holanda de vacaciones. Y entré en una tienda de discos para comprar discos, que es lo que suelo comprar cuando viajo, y vi, o sea, había vinilos colgados en el cristal que tú veías desde fuera de la calle, veías la portada, pero si entrabas por detrás a la tienda veías las contraportadas de los vinilos que estaban colgadas. Y una de ellas era una ilustración de Joe Sacco, gigante, de 3 tíos vestidos como los Ramones, es un grupo alemán que se llama los Richies. Son un poco como los Chip Keys alemanes, un poquito peores, no tan buenos como los Chip Keys, que es el grupo de Fernando Morano, nuestro tatuador, mejor tatuador del mundo, que está aquí hoy presente. Te lo recomiendo, creo que te van a encantar, son muy ramoneros también, y tiene una canción que se llama Leave Home en ese disco, que sería perfecta para cerrar este episodio, realmente, este bloque. Vale, yo ahora te voy a desmentir la segunda falacia del sionismo. Después del primer bloque, que era de situación histórica, ahora ya, no es que vengan los chistes de pollas, pero vienen los chistes de la Biblia, que son para mí son el equivalente a un chiste de pollas, porque son divertidísimos todos. Porque la segunda falacia del sionismo es que los judíos son un pueblo... Antes era Palestina es una tierra sin un pueblo, y la lógica que nos lleva a esto es, hay un pueblo que quiere... O sea, es... Sí, en plan, si hay un pueblo que no tiene tierra y una tierra que no tiene pueblo, es perfecto, ¿vale? Lo bueno, hay muchas cosas que la gente no sabe del sionismo, pero ya tienes que sospechar de algo que empieza por tus enemigos. Es decir, el sionismo empieza como un proyecto antisemita. O sea, empieza gente pensando, ¿cómo coño nos libramos de estos pesados? O sea, es un proyecto evangélico cristiano europeo que, para empezar, es milenarista. Es decir, esta gente piensa que si los judíos regresaban... Luego explicaré todas las comillas de regresaban y a Sion, porque quiero explicaros por qué no tienen que regresar a un sitio del que nunca salieron. Pero si los judíos regresan a Sion, comillas aéreas, ¿ves? Yo no tengo un yo del pasado que me diga haz comillas porque sé dónde van. Pero tú las haces increíblemente bien. Sé dónde van, ¿vale? Pero yo tengo que aprender a hacerlas. ¿Vale? Necesito mi propia ayuda para llegar. Vale. Entonces satisfarían las promesas de Dios en el Antiguo Testamento, que es el presagio de la segunda venida de Cristo, con todo lo que ello conlleva, Walking Dead, gente que se levanta a las tumbas, tal, fin del mundo y vida eterna solo para los que lo merezcan, los demás a la mierda y al infierno. ¿Vale? Claro, esto es gente
son la gente que creen que los judíos mataron a Jesús, con lo cual esto sale ya de un sitio contaminado, que son antisemitas convencidos. Ellos creen que Palestina es un ideal vertedero para molestos judíos, que aparte es exactamente tíos incómodos. Es exactamente eso. En sus palabras, prestamistas incómodos, que seguramente ellos les deben dinero a la mayoría de estos prestamistas, y eso acelera además la segunda venida de Cristo. Y de paso, siempre está de más, o sea, a mí realmente me encanta la idea de tocarle los cojones a tus enemigos utilizando a un enemigo, ¿vale? O sea, enfrentar a enemigos está guay conceptualmente, y los antisemitas piensan que si envían ahí a los judíos, de paso les tocarán los cojones a los árabes nacionalistas y panarábicos que querían montar un imperio árabe, ¿vale? Entonces, esto es una parte. Esto es el origen de un sionismo por una fuente antisemita, ¿vale? Y entonces empieza el sionismo judío, que es una respuesta al antisemitismo violento que había en la URSS, por ejemplo. Era impopular, ¿vale? O sea, a mí me encanta... a ver, esto no es para reírse. Este libro no hace reír. Pero hay un par de cosas que hacen reír, como las cuenta Papé. Y dice... O sea, el sionismo cuando nació era increíblemente impopular entre los judíos, ¿vale? ¿Por qué? Por una razón. El papel lo explica así. El sionismo no fue la respuesta instintiva al creciente antisemitismo de la época. De hecho, ni siquiera fue popular al principio. Sugerir a un grupo que ha pasado siglos en Europa que se traslade en masa a una tierra cálida y seca a varios miles de kilómetros de distancia con un idioma que no habla es una opción bastante difícil de vender. Y ya Todo el mundo dijo. Y ya te digo, papé. No. ¿Perdona? Vivo en Berlín. Claro, vivo en Berlín, exacto. nen. ¿Para qué coño me voy a ir a Levante? Que no tiene ningún sentido lo que estás diciendo, ¿vale? Eso te explica la historia, perdona el inciso. Te explico la historia de la vez que tuve un pequeño percance con un nazi en la discoteca. Y el nazi, esto lo he contado una vez, que el nazi me dijo, porque yo llevaba una camiseta del Che Guevara, y el tío me dijo que el Che Guevara ya no se llevaba. Y yo iba un poco tajini y le planté cara. En vez de irme, me giré y le puse frente con frente historia de y le Cuba. dije, ¿qué has dicho? Y me dijo que el Che Guevara ya no se lleva. Y dije, es tu opinión. Como el nota a Jesús. Tu opinión. Qué gran mediador. Y Tío. entonces me dijo, ¿por qué no vamos fuera? Que tengo un cesme en el maletero y te pego un tiro en el pecho. Y yo le dije, no. O sea, quiero decir, a tu propuesta, que está guay. Yo le dijiste no porque acabo de cambiar de idea sobre el Che. Claro. Mágicamente opino lo contrario de lo que opinaba hace un segundo. Pero incluso ¿Cómo lo has conseguido? Sí, pero escucha, mago de las palabras. Pero incluso opinando lo mismo, te voy a contestar que no. Claro. Es decir, o sea, por muy a favor que esté de lo que te estoy diciendo, Berlín, tu invitación, Berlín, agua corriente, todo de puta madre. Calefa, tu invitación no me convence. No. Y aparte, si te están diciendo que es un secarral, porque tú no sabes la verdad, exacto, no sabes que es fértil, correcto. te están diciendo que es un desierto, ¿vale? Exacto. Entonces aparece el sionismo judío, que al principio es reticente al regreso a tu tierra de origen, en teoría. Y luego hay un sionismo religioso que evidentemente vuelve a interpretar, pues eso, el regreso al pueblo, bla, bla, lo que explica el Antiguo Testamento. Y luego hay un sionismo nacionalista, porque en el siglo XIX pues es la época de los nacionalismos. Claro, esta gente estos sionistas se encuentran que tienen que modernizar la identidad. No puedes empezar a hablar de peña con toga y ¿sabes? Que anda por un desierto, porque esto no es serio. Así que lo que hacen es una idea descabellada, que es: vamos a releer los textos religiosos, ¿vale? Pero vamos a releerlos como documentos históricos, ¿vale? O sea, al hacer esto, llegan a una conclusión peligrosísima, que es que Palestina pertenece al pueblo judío. Claro, porque lo dicen unos documentos, en teoría, que son históricos, ¿vale? Por tanto, ahora os hago un pequeño avance y luego hago flashback, pero allí sí que se activa el primer plan, ¿vale? Pogromos, porque claro, esta gente que dice no quiero irme a Levante, cuando ya llega el Reich, dicen, a lo mejor sí que no voy a Levante. He cambiado de idea también. He cambiado de idea. Sí. ¿Cuándo sale el próximo barco? Claro, el holocausto hace que todas las reticencias se venzan, porque es en plan, cualquier cosa es mejor que esto, desde luego. Es mejor que Birkenau, lo que sea, ¿no? Entonces, en 1882, post primeros pogromos rusos, aparecen unos cuantos chavalotes, estudiantes, porque solo un estudiante se querría ir a Palestina, solo un estudiante judío, o sea, como Erasmus, o sea, como si llegaran Erasmus, los que llegan a Palestina son putos universitarios como los que hay en Barcelona, ¿vale? Que además no tienen ni puta idea de labrar la tierra ni nada, o sea, y aparte les han engañado, como ahora os explicaré, ¿vale? Pero entonces, ¿cómo se justifica, cómo podemos comprender las justificaciones de ese acto Piyuli? Que es que unos cuantos estudiantes aparezcan en una tierra extraña
arguyendo que es suya, ¿vale? Hay que examinar la idea que nutre todo esto, que es que los judíos son un pueblo, raza, ¿vale? Son una raza biológica con un destino, y su destino es regresar a esta tierra. ¿Quién nos explica esto? En teoría, la historia, ¿no? Vamos a ver la historia. ¿Dónde está la historia del pueblo judío? La historia del pueblo judío es muy sencillo. Las dos fuentes básicas de la historia del pueblo judío son la Biblia, volveremos a esto, tranquilos, y segundo, Flavio Josefo, que es un historiador romano, cuya fuente principal de info era la Biblia. Es un tío que no hizo nada en los deberes. Le preguntaron, ¿cómo lo sabes? La Biblia. Que ya lo habían contado otros, ¿vale? Bueno, Flavio Josefo es bastante cachondo porque su fuente principal de información es la Biblia y una calculadora estropeada. Porque cada vez que tiene que poner números de algo, él va a saco. Él va directamente... Su tendencia es alcista. Él, ¿cómo se enfrenta a esto? Es un poco como el Estado español... Un abaco roto, ¿no? Un abaco roto, ¿vale? Se enfrenta a esto como el Estado español ante la Cale Borroca. Que si un tío en Rentería estaba meando en una cabina telefónica, era un alzamiento de los cachorros de ETA. Él pone muchos números todo el rato. Añade, o sea, si son 10.000 guerreros judíos, hay 100.000. Por tanto, tampoco te puedes fiar, no hay una gran fiabilidad numérica. Vale, esto ha empezado mal. Entonces, ¿qué sucede? Que entre Flavio Josefo y los 16 siglos restantes no hay historia judía. No hay judíos, no existen. Por tanto, lo que pasa en Palestina es parte de la historia árabe. ¿Por qué? Porque sus habitantes lo son. La gente que está ahí no es judía, es árabe. Son árabes desde hace muchísimos siglos. Entonces, ¿dónde se han volatilizado los famosos judíos de Palestina que no están allí? O sea, no han estado allí en 16 siglos, no aparecen en ninguna crónica. Aparte, es un tanto por ciento desdeñable. ¿Dónde están? ¿Vale? Pues estos judíos aparentemente deambulantes, expulsados. Esta palabra, ahora os lo voy a explicar, pero es súper crucial. Expulsados por los romanos tras la caída del Segundo Templo, ¿vale? Esto cualquiera que haya leído la Biblia o la historia romana es crucial. Es el segundo levantamiento de los celotes judíos. Los romanos la aplastan con una facilidad brutal, los destruyen a todos y en este caso es la derrota de los celotes, que son ETA, en este caso concreto, en el 70 antes de Cristo, ¿vale? Y estos descendientes de estos celotes derrotados se van, deambulan, aparentemente se van y deambulan por el mundo. Entonces, esto hay que explicarlo de alguna manera. Como no hay ninguna historia, no está explicado en ningún sitio, y estos judíos deambulantes no aparecen en ningún lado, pues empiezan a aparecer libros que explican pues, la historia de los israelitas. Esto ya es en 1820, 1850, como una historia de los israelitas, historia de los judíos, de Graetz. Vale, ahí se inventa. Por eso, uno de los libros cruciales para entender el fenómeno es The Invention of the Jewish People. O sea, hay que inventarse un pueblo. Es un pueblo que no existe, pero que durante siglos y siglos no ha existido, como raza, ni como pueblo, ni como nada, y hay que inventárselo. ¿Cómo se inventa esto? Shlomo Sand lo explica muy bien, también de forma, yo no sé si pretendidamente humorística, pero suena bastante cómico. Él dice, de golpe hay que inventar que esa nación es una raza antigua, que aparentemente es expulsada de Canaán en el 70 antes de Cristo, y llega intacta, 1600 años más tarde, a las puertas de Berlín. No se sabe qué ha pasado por el camino. De golpe esos tíos están en Berlín y tienen tintorerías. No se sabe. ¿Qué coño ha pasado? O sea, ¿dónde han estado todos estos tíos en esa misión secreta? ¿Vale? ¿Cómo se explica eso? De nuevo, tenemos la Biblia. La Biblia es el documento perfecto para explicar estas mierdas. En la Biblia, el pequeño problema que tiene la Biblia es cómo tomas una pieza de propaganda flipada de una secta, ¿vale? Confeccionada. A ver, remito a nuestros oyentes a que vayan donde lo hemos explicado tantas veces, en Jesús y en el capítulo especial de bautismo, ¿vale? Pero tomas una pieza de propaganda flipada de una secta, confeccionada por diversas manos, mucho después de que los sucesos pasaran, ¿vale? Y la tomas como un mapa histórico fiable para explicar, como un documento legal, ¿vale? El problema de esto, si tú eres un sionista moderno, es, ¿qué hago con esto que está lleno de paparruchas paranormales? Porque la Biblia es Harry Potter. O sea, todo se soluciona con Expelliarmus, ¿sabes? O sea, hay mucha magia. Si tú eres un tío que ha estudiado y culto y intentas ser sensato y explicarle a la gente que haces allí, todo lo que la Biblia te dice es que de golpe se volatilizaron o aparecieron ángeles. Claro, no puedes irle diciendo, te tomarían por loco, razonablemente, ¿vale? O sea, abracadabra no es una forma de explicar, no justifica el regreso a un lugar. Tengo una pequeña analogía que se me acaba de ocurrir. Esto es, si yo a mi hijo le pica una araña, lo llevo al médico, el médico coge un cómic de Spiderman. Exacto, y dice, muy bien. felicidades, su hijo es un superhéroe. Total.
Eso es un poco esta movida. Total. O sea, en plan, no, señor, caballero, Claro. es un TVO, ¿no? Entonces, aquí empieza un fenómeno que es muy gracioso porque es un fenómeno que se toma con la cara impávida, ¿vale? Porque esto lo tienes que decir impávido. Algún genio en una de estas reuniones sionistas dijo, vale, pues no pasa nada, quitamos lo paranormal, tranquilo, no pasa nada, quitan los ángeles, y lo demás sirve, ¿no? O sea, nos sirve lo demás. Claro, esto es lo que se llama la nacionalización de la Biblia, porque el sionismo pretende ser un movimiento secular y serio, ¿vale? Por lo tanto, desestimamos las acciones fantásticas y todos los actos de la providencia, ¿vale? O de inclinación divina, y se conservan los hechos humanos, de nuevo comillas aéreas, ¿vale? Esto es un increíble what the fuck, porque no es tan fácil. No es tan fácil porque la Biblia, cualquiera que la haya leído, es mayormente bullshit. Es todo bullshit y no solo los ángeles alados, todo lo demás. Es bullshit, es todo mentira. O sea, en términos históricos es papel mojado. Tan par tan haces eso, coger un Spider-Man o empiezas a hablar de los Sith y de Star Wars y de Tatooine y de los Jedi, porque como es todo inventado, no solo todo inventado y de golpe sale un nombre histórico, ¿vale? Pues eso, Poncio Pilatos, porque hay que poner algo que suene a algo real, pero está todo inventado. Claro, como la Biblia es bullshit, está llena de jolgoriosas incongruencias que hacen partir el culo a cualquiera que tenga la menor noción histórica, ¿vale? Os voy a listar unas pocas por su potencial LOL, porque son alucinantes, ¿vale? Libro del Génesis. Empecemos con el libro del Génesis, que cada párrafo es hilarante para mí, pero vamos a empezar solo con un trozo, ¿vale? En el libro del Génesis, pues hay un momento donde aparecen los filisteos, los arameos y un número considerable de camellos, es decir, muchos camellos. Aparecen todo el rato gente subida a camellos. Si sumas los años de los patriarcas, ¿vale? Esto, los filisteos, arameos y todos esos camellos trotantes, esto es en el 25 a.C., entre el 25 a.C. y el 20. ¿Qué nos dice la evidencia histórica, verdad? Los filisteos y arameos no aparecieron hasta el 10 a.C. y los camellos no fueron domesticados hasta el 1 a.C. Entonces, ¿qué coño? O sea, el tío que lo ha registrado se ha confundido de animal. ¿Es eso? O sea, ¿qué eran? Caballos con backpack. O sea, ¿cómo puedes...? ¿Sabes? O sea, ¿qué es lo que crees haber visto que son caballos? Caballo con una hernia. Un caballo súper herniado y súper cansado. Vale, pues no había camellos, ¿vale? Esto es uno de 2.000 millones de detalles. Uno de mis favoritos es en el Éxodo, ¿vale? Moisés, es la historia es conocida, libera a los esclavos de Egipto, que es el pueblo judío. Abre las aguas. Pero el primero Guapísimo eso. los libera. Charlton Heston abre las aguas, aparentemente. Eso, o sea, a nivel de convencer a la peña para que te sigan. Es guapísimo. Bueno, o sea, si los has convencido ya para eso, cuando llegan ahí ya dices, se lo creen todo. Vamos con él. Vamos con él, claro, por supuesto. Y los lleva a Canaán, ¿vale? Hasta ahí guay, porque les ha salvado, ha cruzado el desierto, pasa todo lo que pasa, el maná, etcétera, etcétera. Vale, pues eso, pues... hace esto Moisés, en teoría, y aquí aparece un pequeño problema. En el 13 a.C., Canaán está bajo el dominio de los faraones. ¿Qué quiere decir esto? Que Charlton Heston libera a los esclavos del yugo de Egipto, les embarcan un road trip suicida, como no ha habido otro en la historia de la humanidad, ¿vale? Todos medio muertos, y cuando llega ahí les dice, ya estamos aquí... Egipto. O sea, es heavy. O sea, claro. La peña que le siguiera en plan... O sea, ¿qué mapa has leído? Volvemos a estar... Hay una pirámide. O sea, hemos cruzado un mar, un desierto y estamos en el mismo país. ¿Vale? Esto no tiene ningún sentido. Esto es otro. Ya que estamos hablando del Éxodo, el Éxodo está lleno de incongruencias bastante cachondas. O sea, en teoría en la Biblia nos dice que 600.000 guerreros, ¿vale? O sea, 600.000 guerreros acompañaron a Moisés. Uh-huh. Moisés no les está embarcando en una guerra, les está llevando de un país a otro, ¿vale? Por tanto, estos guerreros no dejan a la parienta en casa. Tenemos que deducir que van con familias, la abuela, tío, el canario, el perro, ¿vale? Se lo llevan todo con ellos. ¿Esto qué quiere decir? Que un cómputo conservador de este grupo de gente sería 1 millón de peña, ¿vale? Deambulando por un millón de gente sedienta deambulando de un país a otro, que ahora hemos descubierto que es el mismo país. O sea, ¿Oli? ¿Dónde? Vale, entonces tiene que haber un registro, ¿no? Loco, Moi. Esto. O sea,
Alguien tiene que haberles visto, es lo que quiero decir. ¿Sabes? O sea, no es que en plan que han pasado un momento y me he despistado y ya no están el millón de judíos, ¿vale? ¿Has visto a los raberos esos que van con el barbas? Arrastrando los ¿Con pies, el ¿vale? barbas? O sea, el tour operator de Moisés, con este millón de peña, alguien tiene que haberlo visto. Y los egipcios, que eran unos putos freaks de la contabilidad, tío, tendrían que haberlo registrado, especialmente si entre los funcionarios egipcios ya había la chanza de hay unos tíos que han salido de Egipto para volver a nosotros, ¿vale? Esto debía correr como la pólvora en los pasillos del funcionariado egipcio, ¿vale? La conclusión de todo esto ya la sospecháis. No se menciona a ninguna migración judía en ningún documento egipcio, ¿vale? Más cosas. Los sionistas, ¿sabes cuando alguien te quiere demostrar algo y la caga? O sea, podía haberte casi convencido, pero entonces te quiere hacer una demostración súper práctica y la caga tanto que piensas, hostia, esto me ha convencido aún menos, ¿no? Vale. Pues los sionistas que ven que la gente ya les está mirando con cara rara por todas estas locuras que están diciendo, dicen, vale, pues vamos a hacer una cosa. Ya que no os queréis el papel de la Biblia, vamos a empezar a cavar, ¿no? Porque si la Biblia es un documento histórico, aquí debajo tiene que haber cascotes, ¿vale? Tiene que haber piedras que justifiquen, pues aquí estaba tal, aquí estaba Jericó, vale. Aquí estaba, ¿vale? Quieren enseñarte que la historia está ahí debajo, ¿no? Está debajo de la arena. Vale. Claro, esto es una cagada monumental, porque en el siglo XIX y XX empiezan a cavar, mogollón de equipos de excavadores sionistas, y, por ejemplo, se encuentran Jericó, ¿vale? Dicen que eso es Jericó. Ya aquí hemos encontrado Jericó, ¿vale? Demuéstralo, ¿eh? Jericó, como todo el mundo sabe, en teoría, en la Biblia es una ciudadela inmensa que los hijos de Israel capturan con una inmensa fanfarria. O sea, una fanfarria que yo imagino con sección de vientos de la Stax, el Soulfinger, y están tocando la trompeta hasta que se cae el famoso muro, ¿vale? Vale, pues lo que sacan, cuando han dicho demasiado temprano lo de Jericó, porque cuando empiezan a acabar es un villorrio. O sea, es ultramort, es un villorrio de la Empordà, que desde luego no tiene murallas. Con un cartel de piedra con el nombre. ¿Te imaginas que pone? Desde luego no hay murallas, no hay ningún tipo de murallas. Un cartel que ponía, no es Jericó. It's not. O sea, la conclusión de esto es que los famosos hijos de Israel heroicos tomaron Villaconejos, o sea, tomaron un pueblo que no era tan difícil de conquistar, ¿vale? Y luego está la mierda del exilio. O sea, el exilio, no sé por dónde empezar a contaros, pero esto ya es de Teo y el Imperio Romano, es de parvulitos de historia y lo sabe todo el mundo. ¿Vale? La mierda del exilio, la caída de lo que... Bueno, no te precipites con lo que lo sabe todo el mundo. Vamos a contarlo y luego ya vemos a ver si yo lo sé, que es probable que no. Es verdad. Me ha avanzado. Vale, pues la caída, lo que os he dicho, caída del segundo templo, los celotes, los romanos, tal, aplastan a la resistencia y vencen al pueblo judío, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Pasa que, o sea, esto es elemental. Los romanos son un imperio. El imperio, ¿vale? No puede expulsar a los pueblos vecinos. A los pueblos vencidos, perdón, por una sencilla razón. Un imperio se financia con la explotación de las provincias conquistadas. Correcto. O sea, echar a los súbditos que pagan impuestos y cosechan los cereales del sitio que acabas de conquistar es un acto disparatado, o sea, económicamente catastrófico. Nadie haría algo así. Ni Calígula, que se estaba casando con su caballo, se le ocurrió, vamos a expulsar a los judíos. O sea, tuvo un momento de razón y dijo, no, esta gente me está pagando las orgías y las furcias equinas, perdón. ¿Vale? Vale, eso para empezar. O sea, nadie te ha expulsado porque los romanos no expulsan a nadie. Quieren que estés ahí trabajando y pagando, o sea, y tributando. Quieren que tributes. Luego, según los conceptos, las leyes rabínicas también más elementales, el exilio no es literal. Es un concepto. Tú es una catarsis religiosa, ¿vale? Que solo termina con el final de los días. De nuevo, el Walking Dead judaico. Con el regreso a Jerusalén. O sea, primero llega el Mesías y se levantan los muertos, regresan a Jerusalén, tal. ¿Cómo puedes resumir esto? Según las leyes rabínicas, está puto prohibido adelantarte a Dios. Primero va Dios, luego tú. Ya. O sea, el sionista, de cara a las leyes rabínicas o de cara a Dios, es el subnormal que llega a una fiesta cuando tú todavía estás colgando las guirnaldas. Es en plan, os he dicho a las 8, hay un tío que llega a las 6. Pues esto es lo que hacen los sionistas con las leyes judías, que es, no te puedes adelantar a Yahvé. Yahvé tiene que levantar a los muertos y luego si nos viene bien, vamos todos para allí. Pero no antes, no puedes llegar antes. Entonces, sé que os estáis preguntando todos lo mismo. ¿Cómo puede haber? O sea, ¿por qué existe Woody Allen?
¿Vale? O sea, si todo esto que nos estás contando es verdad, ¿por qué Es lo que me estaba preguntando exactamente. ¿Por qué hay judíos? O sea, ¿por qué coño hay judíos? Es incongruente, ¿no? Vale, pues hay un historiador romano que se llama Casio Dion que ya decía en el 3 antes de Cristo que el término judío de golpe ya no se aplicaba a la gente de ascendencia de Judea, ¿vale? No, o sea, ya no tenía nada que ver con la adscripción racial o histórica. Y lo que pasa con el judaísmo es que hace una expansión bestia. Hay un departamento de propaganda súper guapo de golpe y empiezan a conseguir conversiones en masa de peña, ¿vale? Griegos, persas, romanos, paganos. Peña que desde luego no venía de Judea. Claro. O sea, peña que no eran el pueblo escogido, eran otra peña que se apuntaba a esta expansión bestia religiosa del judaísmo en el mundo antiguo. Sí, se apuntaron a esto como la gente se apuntaba a la secta cristiana, ¿vale? Como Yados ahora. Exacto. Uy, panza, tal. Los judíos no somos mileuristas. Y Claro, la peña... claro. Yo cuando Benjamin hace estos símiles, yo asiento muchísimo con la cabeza y luego pregunto a alguien qué coño ha dicho. Podemos contar, Kiko. Porque nunca entiendo de qué va. Podemos contar, Kiko, que hoy me has preguntado algo sobre uno de los clubs de lectura y yo te he dicho, por WhatsApp te he dicho, refresca la caché del navegador. Y Kiko me ha dicho, no entendió nada de lo que me has dicho. No, y yo te he dicho, ahora no te he ¿me dicho entiendes? eso. He dicho, no entiendo las 3 palabras juntas. Entiendo refrescar, entiendo caché y Exacto. entiendo... No soy eso normal. O sea, eso lo entiendo perfectamente. Juntas me ocasionan un problema. Y yo te he dicho, vaya, se giran las tornas hoy. Total. Oye, eres Hijo de tú el que puta. no me entiende a mí. Ha sido vengativo, ¿eh? Vale, Perdón. ¿cómo se explica esto? Pues eso, pues se explica con la gente convirtiéndose. Si el judaísmo no llega a helenizarse, como se helenizó, con Insta y entrada libre y vamos todos a la fiesta, no habría judíos. ¿Por qué? Porque, bueno, de la misma manera que no quedan samaritanos o galileos, no, ya no eres galileo, no existen los galileos. Los judíos son, exactamente como los cristianos, descendientes de prosélitos y conversos en masa de todo pelaje, o sea, de todas las razas, de todas las naciones. La gente se convirtió a una religión. Desde luego, no son una raza, eso está clarísimo, ni vienen de un sitio, no vienen de Judea. Los que venían de Judea son como los galileos, pues desaparecieron y se fueron, si habían llegado a ser una raza como tal, desaparecieron, ¿vale? Entonces, a pesar de todo lo que os acabo de contar, que si se lo llego a contar a los sionistas me hubieran desdeñado mis palabras como vanas y hubieran seguido con lo suyo. A pesar de todo esto, en el siglo XIX, que además coincide fatalmente con el hype de la teoría racial, es decir, la gente se empieza a obsesionar con el rollo raza y sangre, que acabaría, como todos sabemos, en los sucesos fatídicos de mitad del siglo XX, y el sionismo se contagia de esto. Y aparecen unos cuantos autores como Hess, Birbau y Nordau, que es el autor de Degeneración, un libro del cual Hitler era súper fan, comprensiblemente e incomprensiblemente, porque el autor era judío, sí, pero hablaba de pureza racial, ¿no? Y Herz además en Baviera, ¿no? Ahí añaden embustes pseudocientíficos raciales a este cúmulo de paparruchas que os acabo de contar. Encima de todo esto, ya se habla de un linaje biológico. No solo la Biblia lo justifica, sino que encima somos un pueblo escogido. Y encima, esto viene implícito. Eres un pueblo escogido, por tanto, es una raza superior. Es el pueblo escogido por Dios, es una raza que ha permanecido intacta durante miles de años, biológica. Esto os voy a contar una anécdota que esta sí que me flipa. Theodor Herzl es el fundador del sionismo histórico, ¿vale? No sé si habéis visto alguna vez una foto de Theodor Herzl, pero un tío como una barba bien apañada, como bien parecido y tal. Y entonces en Londres, a principios del siglo XX, hizo una comida con un autor anglo-judío inglés que se llamaba Israel Zangwill. A Israel Zangwill, Shlomo San, que no se corta nada, le llama famously ugly. O sea, célebremente feo. Theodor Herzl se sienta con este tío y Zangwill, que es un defensor de la teoría racial, le explica por qué ellos comparten raza. Y Herzl le dice: yo no puedo ser de la misma... No, te has mirado al espejo. No puedo ser de la misma raza que tú. Porque tú... No se lo dice a la cara, supongo. Se lo diría a sí mismo en el espejo. Porque iría para cerciorarse que no se parecía al tío horrendo de la mesa, ¿vale? Claro. Pero él lo que luego cuenta es: no podemos ser una raza, porque Zangwill es una defesio y yo estoy bastante guay. No podemos pertenecer al mismo linaje biológico, ¿vale? Y hasta ahí la explicación de la Biblia y el sionismo
como pueblo y el judaísmo como pueblo sin tierra. Una cosa más te quería, perdona, mientras te escuchaba, déjame que te haga una pregunta, ¿vale? O sea, si yo ahora dije, o sea, si nosotros tú y yo ahora dijéramos, el cristianismo es una raza y una nacionalidad que la capital es Roma, con lo cual el país Cristia es Italia. ¿El país cómo se llama? Cristia. Cristia, muy guapo. Cristia. Cristia. Los vamos a echar a tomar por culo a todos los italianos y nos quedamos nosotros con Italia, que es nuestro puto país. Es esa mierda. Es exactamente lo mismo. Que es un delirio. Es un delirio total. ¡Es un delirio! Es un delirio. Porque ni siquiera es que vengan los íberos, que venga un íbero ahora que milagrosamente ha sobrevivido. Sí que dirías, vale, hace mucho tiempo que fuiste, pero más o menos eras de aquí. No, es un poco, no nos vamos a ir por ti. Fuiste a un cole de monjas, entras en el país. Claro. Es ese rollo. Claro. Fuiste a un cole de monjas, pero sí. Hiciste la comunión. Esto no es ni eso. No es ni tan solo que renazca un íbero mágico que estaba aquí, sino esto es un pueblo inexistente. No existe pueblo. Claro. No existe. Genial. Estás regresando a un sitio de donde no saliste, porque los que clamáis que venís de allí no venís de allí, venís de Grecia o venís de otros sitios, no sois judíos, como no sois los descendientes de esa peña. Que, aunque lo fuerais, tampoco estaría justificado que volvierais reclamando la tierra, pero es que no lo son. Tírame una puta cortinilla. ¿Verdad? Pues mira, tío, yo voy a cagarme en cosas, ¿vale? Voy a recomendar una peli muy, muy fuerte. He traído el DVD. O sea, el otro día, cuando decidí que, como para hablar un poco de... cómo el sionismo, tío, se ha apoderado de la cultura popular a través de Hollywood y del cine y de muchos artefactos culturales. Entonces yo pensé, hostia, pues creo que molaría mucho comparar dos pelis de 2005 que a mí, hace 20 años, cuando era un chaval, me impactaron mucho las dos y fueron como dos películas que me hicieron pues empezar como a posicionarme radicalmente en mi postura en este conflicto, ¿vale? Y las dos películas, una película es Paradise Now, que la he traído aquí en DVD, y la otra es Múnich, la película de Steven Spielberg, ¿vale? Entonces el otro día hice este ejercicio de pensar, hostia... Voy a ver Paradise Now estará en Filmin, o como se llame. Hostia, 4 temporadas y todavía no hay manera de poner la tilde. Hoy me ha escrito alguien a nuestro Instagram diciendo que no sé quién del podcast Marea Nocturna también dice Filmin. O sea, como en plan, tranqui, no estás solo, ¿sabes? No, y te voy a decir algo, tío. La gente, nuestros oyentes, te recriminaron el uso continuado de la palabra tío y has dejado de hacerlo. Lo estoy intentando rebajar. ¿Qué te parece? ¿Estás orgulloso? Totalmente. ¿Tío? Me parece encomiable. ¿Tío? Me parece bien, tío. Gracias. Entonces, ¿qué pasó? Que no está la peli en ningún sitio, tío. O sea, Perdón, tío. Perdón, no está, tío. Bueno, ahora ya me estoy poniendo nervioso. Ahora lo voy a decir todo el rato, ¿no? Intenté encontrar la película en alguna plataforma y fue imposible encontrarla. Por suerte, conservo algunos DVDs, tío, y ya lo voy a decir todo el rato. Y la conservaba, la pude ver porque tengo un DVD en casa. Y, hostia, fue muy guay encontrarme con mi yo de 20 y pocos años y decirnos, hostia, la peli que me recomendaste, ¿no? Benja del pasado, es cojonudamente guay, ¿vale? Y cuando vi Múnich, que sí que estaba en plataformas, por cierto, fíjate, qué casualidad, que la propaganda... chunga sí que es accesible. Volví también, me pasó lo mismo, pensé que con 20 y pocos años ya oliste un poco aquí la mierda, ¿no? Y lo que voy a hacer es eso, recomendaros Paradise Now y hablar un poco de las dos películas, ¿vale? La primera, esta película palestina de 2005, es una peli dirigida por Hani Abu Assad, que es un director neerlandés de origen palestino, y la peli básicamente cuenta la historia de dos colegas que viven en Nablus, que son de origen working class, que están aburridos, que están jodidos por la realidad política que los envuelve y que aceptan una misión suicida, ¿no? Ellos en algún momento de su amistad deciden que quieren atacar a los colonos conjuntamente y llega un momento en que el grupo armado decide que es el momento de que ellos dos lo hagan, ¿vale? Muy rápido, la peli en 2006 gana Globo de Oro a la mejor película en lengua extranjera, recibe la nominación al Oscar para la misma categoría y Hani Abu Assad luego haría alguna otra película también como
o sea, como totalmente palestina, digamos, porque esta en concreto tiene financiación israelí también. Y creo que es la película palestina que más lejos ha llegado, que no sé si llegó a ganar el Oscar a película de habla no inglesa, etcétera, etcétera, ¿vale? Por contra, Múnich es una gran producción yankee dirigida por Steven Spielberg, también de 2005, y aquí me he puesto, y cerca de 170 minutos de panfleto sionista. O sea, es un coñazo. Esta, además, es que solo a nivel cinematográfico, esta dura 89 minutos, tío. Solo por eso ya es mejor. ¿Sabes por qué? Porque es más corta, tío. Es perfecta, está sintetizada. La otra son 170 minutos de chapa. Y básicamente lo que hace Múnich, los que la hayáis visto lo sabréis, es una peli que cuenta la historia de los meses posteriores a la masacre de Múnich 72, que yo creo que hablaremos de ella en algún especial, cuando el Mossad, que son como los GAL, crean un... Bueno, los Mossad son como la policía política, no como la policía especial, ¿no? Como la CIA de Israel, crea un comando, como los GAL, al que se le ordena encontrar y asesinar a 11 palestinos, la mayoría de ellos miembros de la organización terrorista Septiembre Negro, que es la que perpetúa los atentados de las Olimpiadas de Múnich 72, ¿vale? Entonces, voy a ir a hablar, o sea, os voy a hablar de las dos pelis y vamos a comparar cosas, ¿vale? Para empezar, Paradise Now, o sea, quiero decir, incluso una película hecha por alguien, tío, con todo el peso de la historia machacándolo, tío, cuando hace una peli, la hace guay, tío. Y no es efectista, no es chapas, no es ñoña, tío. Solo cuenta con crudeza. Y eso implica a veces un poquito de coña, tío. De enseñar lo gracioso y lo cutre de lo que está sucediendo. Para que pase mejor totalmente la catástrofe. Y porque es la verdad, al final. O sea, porque es imposible que no sea así, porque no es épico. No es épico. Es duro y es triste, es cruel y es salvaje, pero no es épico. No todo puede ser épico, nada lo sería. Exacto, correcto. En cambio, en Múnich todo es épico. Todo es épico, claro. Hay un momento en que Eric Bana hace el gesto de tirarse un pedete y John Williams sube como las arpas. Es en plan, no, se está peyendo. O sea, no es épico, amigos. Es épico, amigos. Amigos, friends. Bueno, eso, pues la peli intenta ser como verídica o sea, pero veraz en el mejor sentido, tío, de la ficción, ¿vale? Por ejemplo, os he traído como algunas... O sea, ya sabéis que me encanta explicar pelis, pero os he traído algunas escenas que a mí me parecen muy divers y, insisto, en la historia de dos pavos que han decidido ir a suicidarse, tío, por una causa política, ¿vale? Y con historias familiares terribles detrás, ¿vale? Pero aún así, hay un momento muy chulo que me parece súper divertido y que el director, tío, lo dirige súper guay, porque además hay como una doble dirección, ¿no? Porque él está dirigiendo una escena en la que uno de los dos chicos, Khaled, va a grabar el vídeo en el que explica que él es el asesino suicida y, bueno, el típico vídeo que luego se... De hecho, en la peli se ve como en tiendas de revelado de fotografías se comercializan. O sea, la peña compra su vídeo de suicidas y tal. Entonces, es muy chulo porque el tío hace un speech increíble, el director, y entonces mola mucho porque el director lo rueda desde su cámara, ¿no? Es decir, la cámara de la película te enseña al suicida, al futuro suicida, de manera que tú técnicamente estás viendo lo que estaría viendo el de la cámara, ¿no? El que está grabando en ese momento con una cámara cutre. Hace un speech increíblemente guay. Ahí sí que hay mucha épica. Y cuando acaba, la cámara gira y el de la cámara hace el... Hostia, tío, no estaba grabando, perdona, no le había dado al rec, ¿vale? Entonces, eso es guapísimo, tío. Porque el tío tiene que volver a empezar otra vez, ¿no? Y le dicen... Entonces hacen estas cosas un poco como de cuando vas a hacer una foto y un vídeo, ¿no? Con el móvil, que es... No, pero lo vas a hacer súper bien otra vez, no te preocupes, ¿no? Entonces el tío vuelve a hacer el speech, lo hace bastante guay, pero hay un momento en el que dice, mamá, recuerda que los filtros de agua son más baratos en la tienda, no sé qué, ¿no? Y entonces dice, ¿qué estás diciendo? Y dice, es que no me acuerdo de decirle esto a mi madre. O sea, es en plan como, déjame aprovechar el vídeo para que mi vieja se entere de esto, que me voy a matar, ¿no? Los rapan, los rasuran, los rasuran y los visten, en teoría, para una boda, con lo que se presupone que es un look de colono, para que cuando vayan a Tel Aviv no pasen desapercibidos. Pero claro, el look es guapísimo porque el look es de Reservoir Dogs. Claro. O sea, realmente a nivel cinematográfico, el traje que elige el director es el traje de pues eso, de Reservoir Dogs. Piezas negros, sí. Chulísimo, ¿no? Entonces hay como un guiño, ¿no? Todo lo que sucede por ahí, a partir de ahí, es trepidante, pero es guapo y está como... Está bien tratado y hay un momento, por ejemplo,
en el que se desplazan en coche hacia el lugar de la frontera donde el colaboracionista colono los va a dejar pasar, ¿no? Y entonces van en el coche y su contacto en la organización, que es Jamal, que es un amigo de ellos dos desde pequeño, que es un tío como culto, un estudiante y profesor, ¿no? Es su contacto en la agrupación terrorista, les explica cómo tienen que proceder, ¿vale? Entonces cuando acaba de explicar todo lo que va a pasar, uno de ellos dice, y luego el tío dice, os recogerán 2 ángeles, ¿sabes? Y entonces ellos dicen, ¿seguro? Y hace él, no sé, ya lo verás. Eso es muy chulo, tío. Porque es como en plan, no sé, no hemos preguntado a nadie. No tenemos pruebas de que haya pasado previamente. Pero tiene pinta que sí. Pero siempre hay una primera vez, ¿no? De que te recoja un ángel. Exacto. Y entonces el segundo, el otro momento muy diver que me mola mucho, entonces ahí pasa una cosa y Khaled, el que os decía que hace el vídeo, tiene que volver porque la operación en primera instancia ha fracasado, ¿vale? Entonces él vuelve y le están retirando el chaleco de explosivos. Y claro, le habían explicado que tal y como estaba diseñado el chaleco está hecho para que si te lo intentan quitar, explote, ¿vale? También, o sea, para que sea eficaz como arma, ¿no? Pero entonces ahí, claro, el especialista se lo está quitando como con mucho cuidado, pero al final, a la altura del pecho, hay esparadrapo. Entonces le tira como muy poco a poco y el tío va haciendo... sé dónde va. Entonces, ¿no? Y el especialista, el Jamal, el contacto le dice, rápido será mejor, claro, ¿no? Le tira rápido, hace... ¡Uah! Y entonces el Khaled dice... seguro que no hay un método mejor que este. Y el otro dice, nunca hemos necesitado retirarlos. Claro. Entonces, en plan, claro, nunca hemos pensado en esto. Claro. Nunca ha hecho falta. Es la primera vez que tenemos que quitárselo a alguien. Claro, no habíamos pensado en porque esto. luego ya no hay un cuerpo de donde quitar el esparadrapo. Es bastante eficaz de momento, ¿no? Y luego ya para acabar con la parte de Paradise Now e intentar que corráis a verla no sé dónde, espero que en Cuevana pues os ripearé la mía y la subiré a nuestro YouTube de Pop y Muerte. Y luego 2 frases muy guapas, ¿vale? Hay un momento en el que Khaled, el chico, el personaje del que os hablo recurrentemente, va en el coche con una amiga de la infancia que ella es como la hija de un mártir, de un héroe, pero que se ha criado en Francia, en Europa, entonces es como muy crítica con la lucha armada, ¿no? Como hija de mártir. Y le intenta rebatir realmente desde su privilegio de barrio bien y de vida guay en Europa a este chaval working class sin futuro, y le dice algo así como que todas las bullshits estas de religiosas son una mierda, ¿no? Y él le dice algo así como prefiero creer en el paraíso que vivir en el infierno, ¿no? Entonces, una frase ultra guapa que funciona súper bien y que está súper bien introducida. No es chapas, no es chunga, ¿no? Nadie le dice que no existe el paraíso, claro, sería un chascazo para la peña, ¿no? En realidad no hay ninguno. No hay otra vida que no sea esta. Claro, lo que dice es lo peor que le puedes decir, ¿no? Un terrorista que está a punto de inmolarse, en plan, no hay otra vida. No hay las 11.000 vírgenes, no están. Es lo que está diciendo, es igual y aún sin nada, es mejor que esta mierda. Claro. Sí. Y luego la otra frase que me flipa es el otro personaje, que es Said. Lo que os voy a decir tampoco es un gran spoiler, pero o sea, pronto en el metraje se descubre que él Tranquilo, porque nadie le va a encontrar, nadie va a ver esto. Yo espero que sí. Tienen que fiarse de tu palabra. Yo espero que sí. O sea, las imágenes que estás poniendo en tu cabeza son la peli que van a ver. Es todo lo que van a ver. Said, que es el otro personaje, pronto en el metraje se descubre que él es hijo de un traidor. A Palestina, ¿vale? Entonces, él tiene un peso todavía mayor, que es el de como limpiar a la familia, ¿no? Entonces, hay como la operación fracasa, todas las miradas van a él, ¿no? Como hijo de un traidor, a ver si nos está traicionando otra vez, ¿no? Tú de adolescente eras el clásico explicador de pelis, ¿no? Todo el rato. Tienes todo el perfilaco de alguien que te explicaba toda la peli, cortometraje. La gente lo ha celebrado bastante siempre a mi alrededor. No, debo decir que no... Siempre me ha salido bastante bien esta mierda. Esperemos que hoy también. Entonces, cuando le están como pidiendo explicaciones, él hace un speech súper guapo sobre la colonización y lo que implica todo lo que está sucediendo en Palestina para la gente de Palestina. Y él se refiere a los israelíes y dice, han conseguido hacer creer al mundo que son víctimas siendo opresores. Dice, lo único que puedo hacer entonces como víctima es ser también asesino. No es como la respuesta que él da a lo que ha conseguido hacer Israel, ¿no?
Y entonces el final de la película es maravilloso porque... Final, ¿eh? ¿Y todo? Sí, pero... O sea, no, o pero sea, el spoiler no estás contento hasta que les des el DM. El final de la peli, y ahora veréis por qué, porque os lo voy a contraponer con lo que os voy a explicar de Múnich, es este personaje al final sentado en un autobús en Tel Aviv, rodeado de israelíes y de ciudadanos de Tel Aviv, y simplemente el director lo único que hace es un zoom de un plano medio a un plano muy cerrado de los ojos, un pequeño flash blanco y a negro créditos sin música, ¿vale? Entonces, ese flash blanco y el negro tú tienes que interpretarlo como lo que tú quieras, aunque es bastante evidente lo que ha sucedido, ¿no? Y esto cómo se contrapone con Múnich, que no sé si la habéis visto, y todo el rato es ultra sangrienta cuando tiene que ver con la operación de Septiembre Negro en Múnich. Pues muy heavy, tío. O sea, Múnich empieza con la escena del secuestro de los deportistas israelíes en la... ¿Cómo se llama? En la Villa Olímpica. En la Villa Olímpica, sí. Correcto. Es bastante, el inicio es bastante sutil porque cuando se supone que va a haber violencia, simplemente la cámara corta y te lleva a un noticiero real americano de los 70 explicándote lo que ha sucedido, con lo cual piensas, bueno, bien por Steven, ¿no? Rollo, no nos ha enseñado nada. Pero entonces ya nos presenta a Eric Bana, que Eric Bana es hijo de un héroe del Mossad también, porque él curra en el Mossad, tiene cara de cordero degollado, hace bromas de semi-subnormal todo el rato para estar en el Mossad muy retrasado, es buen marido, futuro padre, y todos son angloparlantes. O sea, durante toda la película, o sea, evidentemente en Paradise Now todo el mundo habla en árabe. Ellos hablan en inglés todo el rato. ¿Quiénes los únicos que no hablan en inglés en la película? Los terroristas, claro, que hablan en árabe, ¿vale? Pero ellos hablan todo el rato en inglés. Y además hay un momento en el que los líderes, el personaje que hace de la presidenta israelí de la época, le dice que a él lo han elegido porque es normal. Te elegimos porque eres normal y porque no matarás a un botones. Dice, no nos podemos permitir matar civiles. Y yo he pensado, hombre, es lo que lleváis haciendo 60 años non-stop. Pero claro, él se refiere en Europa, porque tienen que perseguir a los integrantes de Septiembre Negro. La persecución, toda la peli, es por Europa. Claro, allí no puedes matar civiles. En la Franja de Gaza es el pan de cada día, ¿no? Eso es un lolazo bastante heavy. En la primera escena, tío, después de recuperar esto, en la primera escena en la que Eric Bana se mete en un avión, todo el rato está en un avión. O sea, es como un anuncio de yo qué sé, de Booking. La primera vez que mira por la ventanilla, o sea, él está como, he abandonado a mi mujer embarazada. Mujer embarazada. Yo he pensado, a ver si se convierte en Hulk y esto se pone interesante. No lo hace. Mira por la ventanilla y en la ventanilla pues del avión... viven o caen en también molaría. La nieve. En la ventanilla ve la masacre ultra realista y salvaje de los terroristas con los israelíes. Sangre, tiroteos muy heavy, tiros en la cabeza, loquísimos. O sea, Steven Spielberg nos enseña una masacre ultra heavy de Septiembre Negro a los inocentes israelíes, ¿vale? Evidentemente, os podéis imaginar, los personajes de terroristas son salvajes, que gritan, son oscos, sí, muy chungo. Es verdad, cetrinos, sí, muy jodido. De mirada aviesa, ¿no? También. ¿Qué pasa? Entonces, son la caricatura como es muy heavy, del judío traidor, violador, pero total, pero muy bestia. Árabe. ¿Qué pasa? Que enseguida este grupo terrorista israelí del Mossad tiene que matar al primer palestino que se encuentran, ¿vale? El primer palestino, además, no sé si queriendo o sin querer, es un tío que es un poeta que ha traducido no sé qué libro al italiano, porque esto todo pasa en Roma, y es un tío como bonachón y tal. Entonces, cuando los dos policías, Eric Bana y los dos agentes del Mossad aparecen en escena con este tipo, todo es a media luz, no se ve nada, todo es como difícil de entender. Este hombre, Steven Spielberg se ha permitido 4 o 5 minutos de enseñárnoslo comprar cosas en un Condis que hay cerca, y lleva una bolsica con su botella. ¿Pero esto cómo se explica? Ya lo verás, con una botella de vino y no sé qué. ¿Qué pasa? Que cuando le tirotean es a través de una botella y lo que sale no es sangre, es el vino de la botella. O sea, ni siquiera le hacen sangre. Qué bajo es esto. Es muy heavy, heavy, tío, porque estas sutilezas... Qué mendaz. Es muy necio todo el rato. Esto lo hace constantemente. Y luego hay una cosa que pasa todo el tiempo, es que todo el rato estos policías, agentes del Mossad, todo el rato tienen dudas.
todo el rato Ya. dudan. Morales. O sea, matan a todo Cristo. Pero antes es como, deberíamos hacerlo. Claro. Estamos haciendo bien. ¡Bum! Los Claro. matan a todos. ¿Vale? En plan, no, a la hija no, ¿no? A la hija del... Hay un momento que matan a Hamshari, que es como un diplomático palestino, y hay un momento en que su hija... esperan a que la hija se marche. Esto es súper tramposo, tío. Esperan a que la hija se marche, están a punto de activar la bomba, y entonces un camión les tapa la visión y la hija vuelve, sube arriba, coge el teléfono por el que van a explotar la bomba, pero entonces Eric Bana corre a cámara lenta, ¿Cómo no? y le pide al de la bomba que no la estalle, que está la niña arriba, ¿no? Entonces la niña baja y dejarla huérfana sí que está guay. O sea, es decir, en plan, Matar a matarla todo el no, mundo menos pero a a la su puto niña. padre es guay. A su viejo está de puta Es en madre. plan, no, la vamos a dejar huérfana solo. Total. Patapam, ¿no? Esto le va a ir bien en la vida. Pam, ¿sabes? Y la dejan huérfana. Esto lo va a hacer músico de rock and roll, novelista, Seguramente, sí. posiblemente. O serial killer. Terrible, tío. Yo qué sé, luego hay en un tiroteo, en un tiroteo súper loco, Eric Bana se pone delante de un chaval joven armado que está a punto de disparar a alguien del Mossad. Eric Bana se pone delante y dice, al chico no, ¿no? Al chico no, ¿no? Que es en plan... Claro, lo que hacen todo el rato es intentar diseñar unos personajes como profundos, con Heroicos. remordimientos. Incluso nos intentan explicar por qué. Porque o sea, que no es natural en ellos hacerlo. Claro, es una claro. obligación. Que tienen que hacerlo. vencer una Exacto. serie de reparos morales Correcto, para conseguir ¿vale? genocidar a todo Dios. Exacto. Y el nivel de moralismo tochísimo de esta peli repugnante es en el momento en el que He ahí Encapsulated Review. Sí, esta sí. peli repugnante. No, es en el momento en el que Eric Bana, que ya lleva como, entiendo que mucho tiempo en esta misión, ya le habían avisado que no podría ver a su hijo nacer seguramente, aunque él se escapa y va al nacimiento contra todo pronóstico y está allí acunando a su hijo. A su bebé. Les dice, a su mujer la invita a irse a vivir a Brooklyn, mejor que a Israel. Él ama mucho Israel, pero dice, pero- vete a Brooklyn, que está guay también. A Williamsburg, que hay como los- sitio guays para brunch. Los tiene en Williamsburg y lleva suficientemente tiempo como para estar en un bareto de un hotel de no sé qué puta ciudad en la que quiere matar a alguien y hay una tronca en la barra. Y la mira, Guau. Eric Bana le Sé pone por ojitos, es muy heavy esto. Sé a La dónde tronca vas. le mira, el tío se acerca, le flirtea con ella, le dice que le encanta su... Pero de golpe. Y ella le dice, ¿quieres venir a mi habitación? No tengo mucho tiempo, ¿no? Y él le dice, no puedo. O sea, es un puto mojabragas, asqueroso. No puedo, Le dice, tengo no que puedo. matar, No, matar Dice, árabes. no puedo. No, o sea, Se me están acumulando los árabes. Él ya se había quitado el anillo, ¿eh? O sea, Claro, que se ve claro. cómo se lo quita. Y le dice, no puedo, ¿no? Y se va a la habitación y llama a la mujer. Esto es verídico, ¿eh? Llama a la mujer le pone al hijo, a la hija, y se echa a llorar en la cama. Dios, vaya Momento. vaya babosada. Momento. Y se echa a llorar en la cama. Llorar, literal. En plan, oh, mi familia, tal, no sé qué. Se levanta y dice, voy a follarme a la pava. Voy a follarme a la pava. ¿Cómo? Y, o sea, sale de la habitación. Wow. Sale de la habitación. No me esperaba. Esto No, sí que ha sido se plot huele, twist. esto os lo juro. Se huele la muñeca. En plan, joder, perfume de la pava. Creo que me la voy a follar. Pero antes. El perfume me ha Pero puesto. antes ha habido como otro de sus colegas del grupo se ha cruzado y le ha dicho, cuidado, que hay una que tal, ¿eh? Claro. Y entonces, hay un momento en que se acerca a la puerta de la pava y hace, maldito seas, Harold, yo la vi primero. Abre la puerta y Harold está muerto porque ella es un agente, pero un agente ¿esto doble. qué es? Un momento. John Le Carré. No, ¿Qué no, y mierda? entonces él Harold Robbins. Y él la mira y dice, maldita sea, ¿no? Y se sienta, mira el cuerpo de su colega y se sienta, ¿no? ¿Y qué te está diciendo Steven Spielberg? Lo ha salvado ser fiel, ¿no? Claro, es como, claro. es tan buen tío Entiendo que la tía no está todavía ahí en la ducha. No, o la algo y tía él está entra y se matando- la ventila. la tía está Porque matando esto más sería peña. la parte interesante del tema. No. Esto es Está muerto, pero la horrible, tronca está ahí aún. horripilante, tío. Vale. Terrible, Guau. película terrible. No. Entonces, solo deciros una cosa. La única cosa que he visto, la única cosa que he detectado como autocrítica a nivel, o sea, que esto es terrible porque es como, o sea, el único permiso antisemita que se ha dado Spielberg en la película es que uno de los personajes es súper rácano y todo el rato pide tickets. Esto como una broma recurrente, en plan, fíjate, él ha dicho, venga, vamos a reírnos un poco Claro, de claro. nosotros mismos. Claro. Y entonces el pavo está todo el rato, los Somos tickets. racanillas. Son súper importantes los tickets. Están pidiendo información a Peña Ultra Hay que Sugar y desgravar- dicen, ¿me puedes hay dar que desgrabar, una claro. factura? Mafioso francés, por favor. encanta. Y hasta Vale. aquí mi destrozo de Múnich. Solo deciros como detalle, hay una cosa bastante interesante y es que hay una actriz que es Hiama Bass,
que participa en las dos películas, tío. En la película, en Paradise Now, es la madre de Said, el personaje del hijo del traidor, y en Múnich es la mujer del diplomático, y que se va a quedar viuda, no lo sabe, pero a la que se meta en el coche se queda viuda. Y entonces, como último detalle, ya acabo, os lo prometo, de conexión pop, o sea, no sabía dónde meterla, porque luego viene un poco de chapa histórica. Pero aquí dije, es que tengo que hablaros de esto. Porque si hubiéramos puesto canciones, hoy hubiera sido imprescindible poner la canción de Atrévete de Calle 13, ¿vale? Como sabéis, lo sabéis, ¿no? Algunos os estáis echando la mano a la cabeza. Es increíble esta frase que dice René. René, el cantante de Calle 13, es un activista pro-Palestina descarado. Pero en 2005, en la canción esta, que es un gitaco, a ti no te gustaría nada, pero es un gitaco guapísimo, se le ocurrió hacer esta frase. Dijo, se refiere a una chica, y le dice, señorita intelectual, ya sé que tienes el área abdominal que va a explotar, como fiesta patronal que va a explotar como palestino. Esto, perdona tú un momento. Como palestino inmolador. Como palestino. El tío, o sea, pues, no puse inmolador porque no rimaba, pero es de este palo. Pero tronco, cuando escuché esta frase dije, ¿pero qué dice? ¿Pero qué dice? Vaya atrocidad. Por suerte busqué sobre esto, tío, porque yo lo he visto 1000 veces hablar en favor de la causa palestina. Entonces, pidió perdón y pensé, hombre, como rapero, regulín, tiene que haber más cosas que acaben en ino, tío. No solo palestino, cabrón. Vino, chato vino. Sí, muy sí. fácil. Y ya está. Y necesitaba hablar de esto antes de que Guille nos tire la... Vale, la revisión fílmica de Benja, que nos ha flipado, y mi obsesión con la Biblia, me han reducido a la tesitura de tener que resumir 120 años en 8 minutos. No. Es casi imposible, pero lo voy a intentar. Tú tírale tranquilamente. Vale, la tercera falacia de la que os quiero hablar es una de las más importantes y no quiero que nadie se vaya de aquí sin conocerla, que es la súper repetida, el sionismo no es colonialismo, ¿vale? Como los ingleses en India, ¿no? ¿Vale? No es como lo que hacen los ingleses, ¿vale? Pues, o sea, el sionismo es colonialismo, sí que lo es, pero es una cosa que se llama movimiento de asentamiento de colonos. Evidentemente no es colonialismo como el colonialismo clásico que de la India, por ejemplo, como os decía, pero sí que es similar al que conquistó las dos Américas, Nueva Zelanda, Australia, etc. O sea, los que genocidaron a todo el mundo que estaban ahí, a ese se parece el sionismo. ¿Cuál es la diferencia? Esto es de manual y hay que aprendérselo. Las diferencias son 3 y son súper básicas. Las colonias de colonos no son como un movimiento colonial que depende del imperio durante el transcurso de la colonización, sino que solo dependen del imperio en un segmento temporal inicial de la cosa. Por tanto, al cabo de muy poco tiempo se despegan del imperio y se transforman en nueva nación, ¿vale? Esto es lo que pasó, por ejemplo, en Norteamérica. El segundo, el colonialismo clásico, busca explotar recursos naturales, ¿vale? Que es lo que os decía antes, como un imperio. Uh-huh. Y el asentamiento colonial lo que quiere es quedarse la tierra. Eso sí, la peña. Sí, la peña les molesta un poco, pero quiere quedarse la tierra de un país foráneo. Y el tercero, el asentamiento de colonos, no solo quiere la tierra, claro, quiere una patria. O sea, hay una vertiente del asentamiento de colonos que ya busca una patria. O sea, quiere un sitio donde existir como nación. En caso de que esta patria tengas la mala suerte de que está ocupada previamente, entonces, ¿qué aduces cuando estás ahí? Y hay gente. Tienes que aducir que tienes que empezar un razonamiento espurio mediante el cual justificar que hay una razón de orden religioso o de orden místico superior para estar allí. En el caso del sionismo, en el caso muy concreto del sionismo, los ingleses no pudieron decir esto cuando llegaron a Norteamérica, pero en el caso del sionismo nosotros vivíamos aquí. Solo que hace eso, 2000 años, pero... No te acuerdas, pero no os acordáis, pero estábamos aquí. Pregúntale a alguien. Pregúntale a alguien que seguro que se acuerda. Pregúntale a alguien que seguro que se acuerdan de Herzl, ¿vale? Estuvimos aquí. Claro, cuando haces esto, acabas realizando una cosa que todos los historiadores definen como lógica de la eliminación. O sea, tienes que desarrollar una serie de justificaciones para echar a los nativos. Porque los nativos te están dando por culo, porque insisten en que esa es su tierra, ¿vale? Y eso es bastante molesto para alguien que ha llegado ahí con todos los bártulos aduciendo que esa es su tierra.
la lógica de la eliminación lleva a la lógica de la deshumanización. Si tienes que meterle leña a gente para que se pierda un sitio y tienes que responder ante un dios vengativo o ante un orden moral o ante tu familia que te dice qué coño estás haciendo, les tienes que decir que no son muy humanos. Son un poco subhumanos todos y por tanto no tienen que responder a las mismas leyes que nosotros, ¿vale? Y por eso podemos hacerle cualquier perrería, porque son inferiores. Es que es la única palabra que viene a la mente, ¿no? Son inferiores y por tanto no están sujetos a nuestro orden. Ahí empieza el sionismo. El sionismo empieza una serie de olas que se llaman aliyas y que empiezan, como os dije, con los putos Erasmus de 1882, que envían una carta a Herzl o a alguien o a alguno de los líderes del movimiento sionista con la frase, la frase es increíble, pero muy bestia: la novia es bella, pero está comprometida. Increíble. Alucinante. O sea, encima como un poquito bromita. En plan, y aparte, demostrando un claro desconocimiento de la historia y geografía del sitio donde vas. O sea, ¿cómo no sospechabas que había gente allí, no? Claro, puto shock para ti que Palestina esté llena, que vive peña, que hay peña ahí. ¿Qué te dijeron antes de que cogieras el barco, no? Entonces, empieza una serie de fases de colonización que no quiero explicar porque son muy largas, pero hay en medio de estas fases de colonización hay la declaración Balfour, que es cuando se legitima la existencia del Estado de Israel por parte de Inglaterra. Son 67 palabras, eso es muy famoso. The 67 Words son las 67 palabras que el documento Balfour, mediante el cual el documento Balfour justifica la existencia del Estado de Israel. Vaya. Legitima a Israel. Les dice, sí, podéis estar ahí. Pues podéis quedaros, porque todo va bien, ¿vale? Todo esto incluye, como os decía, la secularización del movimiento del judaísmo. Es decir, Shlomo Zar lo explica muy bien. Dice, Dios no existe, pero nos ha prometido esta tierra. Es un poco paradoja. En realidad no existe Dios, pero esto es nuestro, ¿vale? Lo pone en documentos históricos. Incluso entonces ya el sionismo es antiárabe. Ya cuando llega ahí no es un movimiento de colaboración con los nativos. Ya llegan ahí como el puto colega gorrón a quien le dejas el sofá porque acaba de divorciarse y al cabo de 2 días empieza a quejarse de que la marca de Kellogg's que has comprado no es la adecuada, ¿vale? O sea, encima que te invitamos aquí, te enseñamos cómo se plantan patatas, o sea, los 2 días ya nos estás vacilando. Me estás vacilando en mi casa, o sea, porque los primeros sionistas fueron ayudados por los nativos, si no, estarían muertos. Luego hay un mito utópico que también quiero desmentir aquí, que es el mito de los kibbutz. Los kibbutz es el movimiento social. En la socialización del sionismo hay una parte utópica en la que se montan poblados basados en una idea de colectivización, de compartirlo todo y tal. Entonces, esta idea utópica arrastra a mucha gente de izquierdas, pensando que ahí hay pues se está construyendo el ideal de una civilización que es poblados donde se comparte todo. ¿Qué pasa con los kibbutz? Que debajo de los kibbutz siempre hay un puto pueblo palestino arrasado. O sea, donde se monta un kibbutz, hace unos meses había gente. ¿Sabes? El kibbutz no aparece de la nada. O sea, van a un sitio donde ya está cultivado y tal, y ahí montan el nuevo puto asentamiento. Esto pasaba en los años 40, que es un poblado árabe arrasado. No es más que eso, ¿sabes? Y con todo esto... Mira, se me ha caído el post-it. El post-it final. Todo esto acelero para llegar rápido al final de todo esto. Evidentemente llega la revolución, la partición de Palestina y termina el mandato británico y empieza la guerra árabe-israelí. Ahí empieza todo realmente, en el 47-48. Y allí ya se instala una cosa que se llama el Plan Dalet, que es el Plan Dalet de limpieza étnica. O sea, mientras se está conduciendo la guerra ya se está limpiando el territorio de gente inconveniente que son los árabes. Claro, los israelíes estaban esperando la marcha de los británicos en plan... Allí hay, montado por Ben Gurion, que es uno de los impulsores de todo esto, y el primer presidente del Estado de Israel, donde tienen que eliminar al pueblo original que les molesta, pero es un plan de limpieza, ya existe desde los años 40, vaya. Que esto creo que es en el 48 y es donde mucha gente pone el inicio como de lo que está sucediendo, sin embargo es lo que tú estás explicando, que es muchísimo antes. Claro. Allí es lo que los árabes definen como Nakba, que es la catástrofe absoluta. Sí. Que es ahí. Empieza todo, el desastre empieza ahí. Luego hay lo que ya delimita el estado de las cosas actual, que es la guerra de los 6 días, que yo de niño todavía resonaba, porque había sido en el 67, y que es cuando Israel ya ocupa es una guerra blitzkrieg, bastante heavy,
capitaneada por Moshe Dayan, que era un puto loco con un parche en el ojo, súper inquietante, y Israel ocupa Gaza, altos del Golán, Cisjordania y la península del Sinaí. Es una guerra de ocupación, vaya, una guerra de ocupación y colonización. ¿Qué pasa ahí con el proyecto de expulsión de los árabes palestinos? Que el estado de las cosas actual se explica con eso. Se les deja en un estado imposible. Se te niega la ciudadanía y la independencia. Que es en plan dos opciones. O sea, no hay opciones de mierda. O sea, ¿cuál te queda? La opción que te queda es la que existe hoy. Que eres un reo, eres un prisionero. Eres un prisionero, un reo sin derechos en tu propia tierra. Claro, además de lo que decías, tío, o sea, técnicamente en el 67, la Guerra de los 6 días, consiguen el control absoluto de la Palestina histórica, pero Cisjordania sigue en manos de Israel, pero en el 88 creo que es Jordania decide cómo olvidarse de eso. O sea, es decir, durante 20 años Jordania reclama Cisjordania, pero acaba decidiendo no quererla más. La península del Sinaí se retorna a los egipcios en el 82. Sin embargo, los Altos del Golán, que es una meseta estratégica de puta madre, situada en un sitio entre Israel, Líbano, Jordania y Siria, que es estratégicamente cojonudo, y la franja de Gaza, siguen siendo territorios ocupados a día de hoy. Eso es terrible. A pesar de que la ONU, creo que es en ese mismo año, en el 67, adopta la resolución 242 que exige la retirada de Israel de los territorios ocupados en esta guerra de los 6 días. ¿Qué hace Israel con la resolución 242? Se limpia el culo. Limpia el trasero. Se limpia el culo, ¿vale? 8 años después está la guerra de Yom Kippur, ¿vale? Egipto entra en conflicto con Israel, se inicia una guerra en la que Egipto y Siria pretenden recuperar los Altos del Golán que tú has dicho, ¿vale? Spoiler, no lo conseguirán, no lo van a conseguir. Pero acercan posturas y hacen que la ONU redacte una nueva resolución, la 338, que básicamente exige el cumplimiento de la 242, que es como... Que ya estaba manchada de la mierda del anterior tío que se había limpiado el culo con ella. Con lo cual no podemos utilizar esto. Sí, y que yo he pensado, esto es exactamente, ¿sabes cuando tú envías un mail a alguien? Nadie te responde y reenvías el mismo mail. Haces reenviar y pones, quizá no has visto este mail. Te comento en rojo lo importante. Claro. ¿Sabes? En plan, pues hola. Esto lo hizo la ONU. Israel dijo él. Esto es como el perro de no sé quién que no hace nada, ¿no? Como el meme, ¿no? Esto sucede en el 73, ¿vale? Ya, para acabar este capítulo, entre el 87 y el 2000, lo que se destaca en el conflicto son las dos intifadas. O sea, pasan cosas constantemente. El libro de Papé es prolijo, insisto en eso, a pesar de corto. Pero son destacadas las dos intifadas, ¿vale? La primera, que es en diciembre del 87, tras 20 años de ocupación y atrocidades. Kiko lo ha explicado increíblemente bien, pero durante todo ese tiempo están echando peña afuera. En plan, sois árabes, hay un montón de países más. Os podéis pirar y les echan. Pero a los que se quedan, en cada puto control les hacen la vida imposible. O sea, es un machaque psicológico constante para cualquier cosa, ¿no? Les complican el acceso al agua, el acceso a la electricidad. Es terrible, tío. O sea, es un machaque continuo. No es lo que decía Said en la película, ¿no? Un poco en plan... El plan siempre ha sido que se vayan o matarles. Exacto. O sea, ellos idealmente, los sionistas lo que esperan es, tronco, te estoy haciendo la vida muy imposible, pírate, ¿eh? O sea, el rollo es en plan, tío, claro. Te estoy puteando bastante. Te estoy Deberías puteando ser tú día a día. No te quedes aquí total, justificando mis acciones, que no estás justificando. Total. Y lo rollo poco pareja tóxica. Totalmente pareja tóxica. No. Es un maltratador, en realidad. Claro. Maltratador, no es ni tóxica. Como os decía, en diciembre del 87 estalla la primera intifada, después de que un camión militar israelí embistiera un coche civil en Gaza en el que iban 4 currelas, tío. 4 currelas, y la peña dice, hasta aquí, tío. Y entonces inician la primera intifada, que duraría hasta el 93. Israel mató a 1.000 palestinos durante esa intifada. Las bajas israelíes no llegaron a 100. Ya. ¿Vale? Bueno, de hecho... Luego os daré un par de... Ahora como desde que voy a la SER soy periodista. He traído datos. Total. Luego os traeré datos. La segunda intifada
estalla tras la cumbre de Camp David, que esto es importante contarlo también, que es cuando Bill Clinton se reúne con Yasser Arafat y con el que es el líder palestino, os acordaréis de él porque era Julián Guita, pero con un palestino en la cabeza. Y el primer ministro israelí, que era Ehud Barak, ¿vale? Que tiene cara de profe, me he puesto aquí, tiene cara de profe de instituto pederasta. Entonces, la cumbre de Camp David Clinton pretende conseguir una paz perpetua en que todo el en mundo baile Oriente una Medio. sardana de armonía. Exacto, sí. Pero en paralelo, Ariel Sharon, que entonces es el líder de la oposición en Israel, visita la cúpula de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa, ¿vale? Que es como ir a mearte en la cara de él. O sea, es hacer esa cosa que va a encender a todo de nuevo, que va a encender a alguien, y lo consigue. Enciende a toda la población musulmana, que al día siguiente... Igual en nuestra cabeza occidental no lo entendemos, pero es una faltada muy grande. Que alguien se meta con es tu una vieja. Faltada, tú lo has es dicho, una faltada es una faltada. grande. Es una faltada grande. Y al día siguiente, jóvenes musulmanes apedrean a jóvenes judíos que están en el Muro de las Lamentaciones haciendo la plegaria del viernes o no sé qué coño. Claro, o sea, entonces vuelve una narrativa, supongo que ya había pasado muchas veces, una narrativa constante en este conflicto, que es piedras contra balas. Los chavales han tirado piedras a otros chavales, nosotros solo los tenemos disparamos, a mano los disparamos. armas O sea, automáticas. Le podríamos tirar las balas, pero es mejor dispararlas, da menos palo. Evidentemente, matan a 7 jóvenes musulmanes y deciden, o sea, los territorios que habían desocupado 3 o 4 días antes, gracias a la reunión de Camp David con Bill Clinton, dicen, los reocupamos a tomar por culo. Que era un territorio así. Sí, ¿no? que era un bar. Era un chaflán. En Top Secret hay una escena donde le enseñan, este es el territorio que hemos ocupado y es 1-1. Es un territorio. Pero ¿cuánto es esto? ¿Cuántos kilómetros son? No, es este. Trozo. Tenemos este trozo. Los vuelven a ocupar, tío. Esta segunda intifada duraría hasta febrero del 2005 y hasta entonces era, antes de octubre del 23, el conflicto más lesivo a nivel de víctimas para Israel, ¿vale? Aún así es 1.000-3.000. O sea, es decir, el más chungo para Israel son 1.000, pero aún así han caído 3.000 palestinos, a pesar de lo lesivo que ha sido, ¿vale? Luego, entre 2000 y 2007, básicamente lo que sucede es la aparición potente de Hamas, aparece Hamas, y digamos que sustituye a Fatah, que es como el antiguo movimiento político-militar, que es el de Yasser Arafat, que Julián Guita con un pañuelo. O sea, Hamas originariamente es una organización político-militar, como os decía, palestina sunita, que se declara yihadista, nacionalista e islamista, ¿vale? Pero esta peña en 2017 renueva estatutos según los cuales reclama el establecimiento de un Estado de Palestina completamente soberano e independiente, con Jerusalén como capital. Enfatiza su carácter nacionalista por encima del religioso, ¿vale? Lo único que no hace es reconocer a Israel ni aceptar abandonar la lucha armada, ¿vale? Esto contrasta con Fatah, que es la organización, como os decía, de Arafat, que se había fundado 30 años antes de los 50, es decir, era una organización más vieja, tío, que había negociado con Israel de forma recurrente, que reconocía formalmente al Estado de Israel y defiende la vía diplomática y la construcción institucional. Para acabar, entre 2009 y 2023 pasan 3 cosas. La última, como os he dicho, es el ataque masivo del 7 de octubre, que ya hemos hablado al principio. La otra cosa terrible que sucede en 2009 es que Netanyahu vuelve al poder, o sea, vuelve a presidir Israel. En ese momento con una coalición de derecha moderada liderada por el Likud, que es su partido, pero en el 2022, no sé si lo sabéis, lidera una coalición con partidos de ultraderecha israelíes jodidísimos. O sea, de los más jodidos. O sea, son jodidos hasta para los chungos de Israel. O sea, hay gente de Israel diciendo él. Hasta para los nazis. Sí, los nazis de Israel dicen él. O sea, ¡wow! Lo que dice esa peña. Lo que han aprendido. O qué casualidad que desde el 2022 que gobierna este grupo haya pasado lo que está pasando, ¿no? Y luego, por último, solo quería hacer alusión a una cosa más, que es lo que pasa en 2018, ¿vale? Y lo explica súper bien. Yo saco aquí, voy muy rápido, ¿vale? Los gazatíes en 2018 inician lo que se llaman las marchas del retorno, que son
son marchas no violentas, ¿vale? Entonces, Joe Sacco, que empieza este último TVO de la guerra de Gaza, hablando de la atrocidad que es lo que pasó el 7 de octubre, hay un momento en el que dice que uno de sus amigos le dice, por favor, alza la voz contra estos crímenes, habla de esto, ¿no? Y entonces él dice que le contesta a su colega que le dice algo así como, igual deberíais dejar la violencia y apostar por lo pacífico, ¿no? Entonces, Sacco dice, unos años después, en 2018 y 2019, los gazatíes hicieron algo similar a lo que yo les había sugerido a mi amigo, ¿no? Que es, durante la gran marcha del retorno, pasaron varias semanas apostados en la valla fortificada protestando contra el bloqueo al territorio de Gaza y exigiendo sus derechos como estipulaban las resoluciones ignoradas de las Naciones Unidas. Una asombrosa mayoría de los que estaban manifestando fue pacífica, ¿vale? Y tal como mi amigo había predicho, los dispararon sin piedad. Mataron a unas 200 personas y miles resultaron heridas. Amnistía Internacional sospechó que los francotiradores israelíes apuntaban adrede hacia las extremidades para provocar heridas que cambiaran la vida de las personas. O sea, en plan, disparemos para que no puedan caminar. Muy bonito, para que no se puedan poner en muy pie, bonito, tío. ¿Sabes? Es terrible. Y esto es un poco un resumen muy, muy rápido del periodo 67-2023 y que nos lleva a la tragedia actual. Esperamos que este capítulo... El nuevo capítulo es Poppy Superhéroes. ¿Va en serio? Sí. O sea, Poppy Superhéroes, porque teníamos que superar el bajón, pero no nos podíamos ir sin hacer un capítulo. Esperamos que toda la Army abrace la intención de este episodio. ¿De este episodio? Que lo hayáis disfrutado los que estáis aquí. Si queréis aplaudir la buena intención, que no el conflicto, lo agradeceremos. Claro. Y nos marchamos hasta la próxima. Seriamente. Hazte Patreon, Patreon. Hazte Patreon, con contenido extra, descuento en camisetas y en verano una fiesta. Hazte Patreon, Patreon, patreon.com/Poppy Muerte.